Tenemos a Richard Gracia. Este libro seguro que todos lo conocéis, El método rico. Porque muchas veces los partidos políticos utilizan todos los recursos, estamos hablando de medios, educación, etcétera, para empujar su agenda política. Al final hay pocos incentivos, ¿no?, para hacer las cosas bien, y es una pena. Un país como España, en lugar de seguir innovando, yo tengo la sensación de que llevamos 20 años estancados. ¿Cómo podemos tener una visión más largoplacista y forzar que el sistema y que los mecanismos funcionen de esa manera? Y lo que deberían centrarse es de verdad en los problemas reales de la gente y no en lo que pasa hoy en día, que muchas veces generan problemas reales para parecer que están haciendo algo. Esa no le importa a nadie. No puede ser que crees un sistema tan proteccionista que desincentive a la gente de aspirar a una vida mejor. Se supone que el empresario minimiza los riesgos. ¿Cómo minimizamos los riesgos gobierno? No sé si será en 5, en 10 o en 20 años, pero las casas o se van a imprimir in situ en 3D con impresoras que impriman en hormigón, pero no tienes por qué emprender en la IA, puedes emprender en lo que tú quieras, pero sí que vas a tener que usar la IA. Y cirujanos plásticos ganando 15.000 y 20.000 al mes y diciendo, es que no consigo ahorrar. No solo ellos mejoran, sino que encima le dan una ventaja a sus hijos brutales, porque empiezan los niños, pues a lo mejor con 12, 13, 14, 15 años, a querer invertir y a querer preocuparse por el dinero y hacerlo mejor. Estamos en el año 2025 y todavía nos cuesta hablar de dinero. ¿Por qué? Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You. Buenas, Dimar. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, muy contento porque hoy tenemos un invitado de lujo que además fue uno de los partícipes, ya se lo he dicho, que fue uno de los que gracias a él a día de hoy soy libre financieramente y fue el que me inspiró o me siguió inspirando a conseguir mis metas. Y ahora vamos a presentar, pero antes, que nos vas a contar algo tú, ¿no? Como siempre digo, somos casi 18.000 personas que son de esta comunidad y necesitamos que le den al botón de suscribir porque vienen, ven nuestros vídeos, sabemos que les gusta, pero necesitamos que le den al botón de suscribir. Así que recuerda, si eres de esas personas que han regresado una y otra vez a nuestro canal, dale al botón de suscribir. No cuesta nada y a nosotros nos gusta verlo porque tenemos vídeos que tienen 15.000 visitas, hay 6.000 suscriptores. Digo, bueno, solo dale al botón, no cuesta nada para que luego cuando vayas a hablar con alguien te diga, ah, vale, pues veo que es un canal grande, pues si no muchas veces, pues yo entiendo que el tiempo, como el tuyo. Hola, Richard. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos a Richard Gracia. Bueno, para el que no lo conozca, este libro seguro que todos lo conocéis, El método rico. Yo le decía que este fue el segundo libro que me compré yo. El primero fue Padre rico, Padre pobre. Clásico. Bueno, un clásico. Y este fue el segundo que compré cuando empecé a cambiar un poco mis hábitos, a ver un poco que tenía que invertir y que quería dejar de trabajar o cambiar mi tiempo por dinero. Y este fue el segundo y la verdad que hablaremos del libro, pero vamos a hablar de más cosas contigo. Porque bueno, el que no lo sepa, aparte de escribir este libro, también tienes 9 compañías, has creado o sigues teniendo, ahora hablaremos también un poco, y ayuda y divulga mucho sobre eso, sobre cómo conseguir ahorrar, cómo conseguir esa libertad financiera que todo el mundo busca, que a veces es más fácil de lo que pensamos si nos ponemos a ello. Así que, pues nada, bienvenido. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme a charlar aquí un ratito con vosotros y bueno, espero que a pasar un buen rato simplemente. Sí, seguro. Y seguro que tienes mucho que aportar. Lo primero, cuenta para alguien, si hay alguien todavía en España que no te conoce, pues seguro que hay. No creo que todo el mundo me conozca todavía, pero bueno, pues a ver, yo soy muchas cosas. De hecho, de formación soy ingeniero, luego he trabajado de consultor, he emprendido, como has comentado antes, he montado, pues ahora ya creo que son 11 empresas, pero algunas pues las tengo todavía, otras las he vendido y algunas las he tenido que cerrar, ¿no?, como parte del camino. Entonces, bueno, pues he hecho muchas cosas, pero sí que es verdad que estos últimos años he emprendido mucho, también he invertido bastante capital y entre esas cosas, entre la inversión y el emprendimiento, pues he llegado a ser libre financieramente y hace ya 5 años escribí el libro del método rico un poco para ayudar a la gente a hacer ese camino que a mí me había costado 20 años y que por el camino había sudado y había tenido problemas o muchos retos, ¿no? Pues a tratar de hacer ese camino de manera más fácil, más sencilla, más rápida, cometiendo menos errores, ¿no?, que era un poco la idea. Y a partir del libro, pues lo que pasó fue que explotó, realmente la gente empezó a pedirnos ayuda, formación, etcétera. Yo al principio decía que no a todo el mundo, que no tenía tiempo, que estaba con mis otras empresas, con mis inversiones y mis cosas, y ya después de mucha gente
preguntando, al final montamos una academia que es por lo que hoy se me conoce, ¿no? Que es la Academia del Método Rico, que es digamos, la academia con el mismo nombre que el libro. Mi experiencia fue diferente a la de Rubén porque yo conocí tu libro porque escribí un libro, que mi libro tiene que ver con SAP y cosas técnicas, pero el ejemplo de bestseller era el libro del método rico. Miren muchachos, porque era una academia y decían, así tienen que ser los libros, mira el título, mira la portada, mira cómo es. Y las reseñas, con lo difícil que es tener reseñas en Amazon, libro tiene más de 1.300 reseñas y eso es impresionante. Sí, la verdad que sí. Al final las reseñas pues, son una consecuencia, digamos, de las ventas y obviamente de que la gente esté contenta, ¿no? Con el libro. Y como tú bien dices, claro, es que hemos vendido más de 50.000 libros. Entonces al final, pues poco a poco las reseñas se han ido acumulando, ¿no? A lo largo de casi 5 años ya que llevamos con el libro publicado. Sí, y luego tienen 2 libros más, ¿no? Sí, tenemos 2 libros, que es Super Ahorradores, que es un libro que está más enfocado a la gente que realmente necesita poner en orden sus finanzas y aumentar su capacidad de ahorro, porque eso a mucha gente es un problema que identificábamos, ¿no? Que había gente que llegaba a nosotros y decía, quiero invertir. Y nosotros nos sentábamos con ellos y decíamos, ya, pero ¿cuánto ahorras? No ahorro nada. Y digo, pero entonces, ¿cómo vas a invertir? Es una situación, pero es verdad que a mucha gente le pasa, ¿no? Dices, es muy complicado, tal. Entonces le decíamos, oye, si tú no ahorras nada o ahorras muy poquito, lo que solemos hacer primero con la gente es trabajar la parte de aumentar esa capacidad de ahorro y luego ya pues ayudarles con la inversión. Y eso teníamos el libro de Super Ahorradores, ¿no? Luego está también la guía de inversión para principiantes, que es, pues bueno, un libro en el que lo coescribimos con otro autor, con Christian Arens, y ahí trabajamos más por los diferentes tipos de activos para que la gente un poco pues, se haga una idea de lo que existe en el mercado. Y luego también tenemos una cosa que no es un libro al uso, pero que bueno, que es la agenda financiera, que es una agenda, pero que también tiene una parte un poco didáctica de oye, cómo ser más productivo, cómo gestionar más tu dinero, etcétera, ¿no? Y bueno, pues de hábitos y de productividad y de gestión del dinero. Si lo cuentas, son 4 con eso. Ah, bueno, muy bien. Vamos a hacer un poquito un viaje al pasado, ¿no? Con tu experiencia. ¿Empezaste o tuviste un emprendimiento en el que Royce fue un business angel? Eso es. Así. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo consigues que alguien como Royce se interese en tu empresa? Bueno, pues al final, como todo lo que os decía, ¿no? Suele ser un viaje. Yo emprendí, dejé mi trabajo en Alemania para, con un socio, venirme a España a emprender. En 2012, cuando todo el mundo se estaba yendo a Alemania, y va siendo ingeniero como yo, a trabajar, ¿no? De hecho, me llegaron a sacar en los periódicos y todo con eso. Y al principio, como no tenía ni idea de emprender y no había emprendido nunca, ni tampoco me había hecho una formación de emprendimiento, pues me lancé y nos pegamos una leche importante. Nos pegamos 6 meses trabajando en el producto, no sé qué tal. Y luego no habíamos puesto nada de foco ni de esfuerzo en el marketing y en las ventas. Y nos dimos cuenta de que por tener un producto súper chulo online, desde luego no vas a vender como churros, ¿no? Y menos hoy en día. Nosotros cuando lo hacíamos en 2012 aún era más fácil, pero hoy en día es muy complicado. Después de un tiempo decidimos entrar en Lanzadera, que fue la primera edición que hicieron, que es la aceleradora de empresas de Juan Roch. Y entre 4.209 proyectos seleccionaron a los 15 mejores, o los que ellos consideraban los 15 mejores. Y luego de esos 15, Juan Roch junto con su equipo seleccionaron a 5 para invertir capital ya directamente de Juan Roch. Y fuimos uno de los elegidos, ¿no? Porque al final durante todo ese año que estuvimos en Lanzadera, o casi un año, pues nosotros nos esforzamos mucho, trabajamos muchísimo, crecimos la empresa, crecimos el equipo, conseguimos hitos, metas, vieron que de verdad íbamos muy en serio con el proyecto y decidieron apostar por nosotros, ¿no? Al final, como todo en la vida, pues hay que trabajar duro y demostrar, ¿no? De que realmente vas en serio. ¿Cuánto tiempo tuviste esa empresa? Estuvimos del 2012 al 2015. El primer año, bueno, no llega entero a un año, pero los primeros meses estuvimos por nuestra cuenta, luego entramos en Lanzadera y luego ya los últimos 2-3 años estuvimos en el ecosistema ese de Lanzadera, Angels, en Valencia, apoyados tanto por Juan Roch como por otras aceleradoras, inversores, business angels y demás. ¿Y esa empresa qué le pasó? Ahí tuvimos que cerrar porque tuvimos un problema con la seguridad social. En este caso, nosotros estábamos haciendo lo que era un marketplace, como puede ser un Cabify o como puede ser un Globo o tal, y nosotros poníamos en contacto a gente que necesitaba un profesional de limpieza o de cuidado de niños o de este tipo de cosas, ¿no? Más bien relacionadas con el hogar,
con esos profesionales. Y nosotros éramos como una evolución natural de las páginas amarillas. Al final contactábamos a este tipo de gente y en 2012-13 eso era bastante novedoso. No había aquí así nada que funcionase bien en España, ¿no? Con sus valoraciones, con asignación inteligente por geolocalización y por diferentes tipos de cosas. Y el caso es que nosotros sosteníamos la tesis, y nuestros abogados así lo veían, de que estas personas, que teníamos cerca de 30.000 colaboradores en la plataforma, no eran nuestros empleados. Nosotros no teníamos 30.000 empleados, no éramos una empresa tan grande, no tenía ningún sentido. Nosotros simplemente teníamos usuarios, ¿no? Usuarios de la plataforma, una plataforma pues, con gente que estaba interesada en servicios y con gente que estaba interesada en prestar esos servicios. Y ellos se empeñaron en que teníamos que contratar a esta gente. Y nosotros les decíamos, no es viable, no tenemos la infraestructura, no tenemos tal. Y literalmente nos dijeron, mira, me da igual, tengo orden de arriba de que chapemos todo lo que sea de este estilo de cosas y podemos ir a juicio si queréis, yo no tengo nada que perder. Y en este caso, pues a Juan Roche, a nuestros inversores, por un tema que te diría yo más reputacional y mediático, no les interesaba ir a juicio contra la Seguridad Social, lo cual es perfectamente comprensible. Al final tenían 80.000 empleados y no querían salir en los titulares, ¿no? En plan, Juan Roch va a juicio contra la Seguridad Social o financia una empresa que tiene contratadores ilegales. Bueno, imaginaros los titulares, ¿no? Cualquier cosa de esta. Y al final, pues se decidió cerrar y fue una pena porque la empresa iba muy bien a nivel de negocio, a nivel de equipo, a nivel de todo, pero fue un tema realmente más, pues eso, político, te diría yo, y administrativo que otra cosa. Al final es un poco como le pasó a Globo, ¿no? Que le dijeron lo de los falsos autónomos y no sé qué. Es que bueno, ahí en Globo quizás sí que tengan un poco más de razón porque ellos les dan directamente trabajo, tú aquí no, tú eras un intermediario y tú no hacías nada, pero bueno, esto es, la administración dice que esto es así, tú dices que no, y como dices tú, llévame a juicio, yo no tengo nada que perder. Ellos realmente perder no pierden nada, ni el tiempo, porque es su trabajo. O sea, y a ti te cuesta dinero, te cuesta la reputación, y aunque lo ganes, sí, lo que te dejas por el camino, casi dices, mira, es que... Y en esto lo que más me dolió fue la actitud de la gente, digamos, de la administración. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos blanqueando un sector. O sea, el sector del servicio doméstico es un sector súper negro. Es un sector que todos se mueven en B, bueno, todo, la mayoría, a lo mejor el 99, algo por ciento era en B, ¿vale? Entonces, nosotros pagábamos impuestos, nosotros dábamos seguridad, le dábamos un seguro al cliente, aportábamos unas capas extras de valor, generábamos trabajo, porque a lo mejor hay gente que está dispuesta o que necesita eso, pero pues no quiere hacerlo porque no había una plataforma que le diera la seguridad, ¿no? Es como, podríamos aportar unas capas de valor y nosotros les dijimos, oye, ¿por qué no buscamos una fórmula en la que si la persona va a pagar 12 euros y nosotros, por ejemplo, retenemos un 20% y decimos, oye, pues vamos a retener, bueno, pongamos 10 euros para hacer la cuenta más sencilla. La persona va a pagar 10 euros por hora, pues nosotros retenemos un 20% como, digamos, impuestos, luego tenemos nuestra comisión, a lo mejor del 5% o lo que sea, y el resto se lo pagamos al trabajador y nosotros te recogemos los impuestos y te los pagamos a ti directamente. Cuando a una persona viene a tu casa y la gente va y le paga 10 euros en mano, no ven nada de impuestos. Entonces era como una situación en la que era win-win para todos. Era un win para el cliente, era un win para los trabajadores que conseguían más trabajo con más seguridad, porque estábamos nosotros en medio para tratar de solucionar problemas, de prevenir problemas, de proteger a la gente que trabajaba y proteger a los clientes. Y además hubieran recaudado más impuestos. A día de hoy, si hubiéramos continuado, esa gente estaría recaudando probablemente varios millones de euros de impuestos con nosotros. Y eso, dijeron, me da igual, no quiero. A mí lo que me interesa es que hagas lo que yo te diga o no hay juego. Ya está. Es justo lo que decías ayer, ¿no? Que es que no les interesa cambiar. Porque ayer teníamos una conversación de esta y yo decía, pero ¿por qué? Si pueden ganar dinero de esta forma. Y dice, porque no les interesa cambiar. Hay veces que no interesa y es más cómodo seguir, se está haciendo de la misma manera. Al final hay pocos incentivos, ¿no? Para hacer las cosas bien o mejor por cómo está montado el sistema. Y es una pena, porque lo que digo, al final, un país como España, en lugar de seguir innovando, seguir mejorando, yo tengo la sensación de que llevamos 20 años estancados. Que estamos prácticamente pues, como estábamos en muchas cosas hace 20 años y en algunas cosas incluso peor. ¿Y qué aprende el empresario novato? Porque tú dejaste tu trabajo para emprender, tienes una historia de éxito y te la truncan. ¿Qué se aprende de eso? Bueno, pues es muy duro.
O sea, yo tuve un proceso de duelo importante, porque para mí esa empresa lo era todo, era mi primer proyecto emprendedor, estábamos súper contentos de cómo había ido todo, había habido, por supuesto, momentos muy duros, momentos fáciles, difíciles, maravillosos, complicados, ¿vale? Tuve que sacar a mi socio, yo que era uno de mis mejores amigos, por el camino. Eso fue un momento durísimo también para mí. De hecho, perdimos la amistad y ahora prácticamente pues mantenemos un contacto cordial, pero bueno, pasar de ser mi mejor amigo y mi socio durante muchos años a prácticamente casi no hablarnos, pues fue duro, ¿no? Pero claro, al final también te tienes que reponer de eso y decir, oye, he fracasado, es una pena que haya fracasado, digamos, después de ir tan bien y por una circunstancia a lo mejor un poco más ajena a lo que claro. está en tu control, ¿no? Porque es verdad que todas las cosas que nosotros podíamos solventar por el camino, pues lo que dijimos, oye, no vendemos, no tenemos marketing, no sabemos hacer esto, no tenemos equipo, pues lo íbamos solucionando. Pero esto pues fue un poco una barrera contra la que pum, nos chocamos y no supimos, ¿no? Solventar, no fuimos capaces de hacerlo. Y a partir de ahí, pues bueno, tienes que reponerte, que ya os digo, fue duro, me costó años. De hecho, estuve trabajando varios años por cuenta ajena de nuevo, hasta que volví a emprender de nuevo, porque para mí había sido emocionalmente muy desgastante. Yo lo di todo durante 5 años en esa empresa, 4 o 5 años, y al final pues acabé agotado. El problema es que tú juegas con unas reglas del juego que sabes y vienen, te las cambian y claro, ya todo lo que tú has basado en eso, ¿no? Porque eso se ve mucho ahora con el tema de inversión inmobiliaria, ¿no? Tú tienes unas reglas del juego, pero ahora, por ejemplo, Cataluña dice, pues los alquileres habitacionales los tiro para abajo, los de turístico los tiro para abajo. Y dices, bueno, es que cuando yo empecé mi negocio eran unas reglas, me las cambian ahora y ahora ya, ¿qué hago yo? ¿Cómo me repongo? Entonces, si puedes pivotar, bien, pero lo que te pasa a ti es, no puedo pivotar porque esto significa contratar 30.000 personas, yo no puedo Y contratar. que aparte a nivel filosófico para nosotros no era lo que queríamos hacer. Empresas de limpieza con 2.000 o con 500 o con 100 o 50 empleados ya había. Yo no quería crear la empresa de limpieza más grande de España. Yo lo que quería hacer era una cosa diferente, que funcionase mejor y que cubriera los problemas o las necesidades que no estaban bien cubiertas, ¿no? Estábamos intentando innovar, pero como tú bien dices, ¿no? No fue fácil. Y luego la parte esta como decías, de transparencia, de visibilidad, eso es fundamental en todo el tema de negocio y de inversiones. Y, por ejemplo, hemos bajado rankings en España como país, en atractivo para hacer negocio, atractivo para invertir, etcétera. Porque, claro, lo que no puedes hacer es estar cambiando las reglas del juego cada 2 por 3. Pues si tú tienes que hacerte un plan de negocio, esto ya pasó, por ejemplo, y hicimos un trabajo desastroso con esto. Yo estaba en ese momento en ese sector, en 2008 creo que fue, cuando cambiaron las tarifas fotovoltaicas, el feed-in tariff, que eran unas subvenciones que se le daba a los inversores y tal. Porque querían incentivar muchísimo y querían convertir a España en el líder, ¿no?, mundial en energía solar. Pero claro, lo que no puedes hacer es un año estar haciendo unas tarifas, al año que viene cambiarlo todo, y se pasó de, creo que fueron casi 3 gigavatios instalados, que son como 3.000 megavatios, al año siguiente creo que fueron 100 o 200, porque lo cortaron. Claro, toda la gente que había hecho una planificación de, oye, voy a crear una fábrica, voy a invertir, lo que sea, 10, 50, 100 millones en una fábrica para luego vender esto y la voy a amortizar durante a lo mejor 5 años, no recuperas la inversión en un año. Y luego de repente el año que viene pasan de 3.000 el mercado, porque además es un mercado artificial creado por ellos, a 100. Ostras, es que se cargaron todo, hubo muchísimas quiebras, empresas, y luego además como inversores habíamos firmado España unos contratos a 25 años con inversores extranjeros. Y esto también se cambió de forma retroactiva, diciendo que los contratos que habían firmado que no valían, que cambiaban. Y claro, esto a los inversores. De hecho, hay demandas en Estados Unidos todavía que están en juicio por esto contra España y que seguramente las perdamos. Porque tú no puedes como país decir, oye, yo te voy a pagar esto durante 25 años y luego decir, bueno, no, que me lo he pensado mejor, que al final 25 no, que 5, que 25 es Claro, mucho. si ya lo firma 25, tú haces tus cuentas y dices, bueno, 25 me sale, a 5 no sale. Claro. Pero es lo que siempre se habla de los políticos al final ven todo a 4 años vista, que son las próximas elecciones. Y les da 100%. igual que 4 años. Y el otro día estaba hablando estaba escuchando un podcast que decía, es que la gente se cree que China, que está muy mal, que no sé qué, dice, China es capitalista. Dice, sí, puede ser comunista, entre comillas, ¿no? Porque sí, el régimen comunista dice, pero es capitalismo puro. Dice, y lo que hacen muy bien es que como no hay elecciones, no hay cambio, dice, ellos proyectan a 40, 50 años. Dice, entonces tú allí emprendes y sabes que durante los próximos 40, 50 años todo va a ser igual porque va a estar el mismo y no va a cambiar. Dice, por eso se está comiendo China a todos los gobiernos, porque ahora llega Trump, ¿no?
ostras, me ha cambiado todo lo que pasó hace 4 años. Ujú. Pero es que dentro de 4 años, cuando salga, pues va a cambiar otra vez todo. Y dices, cada 4 años me están cambiando las reglas del juego. Yo como inversor o emprendedor, ¿qué garantías tengo de lo que estoy haciendo hoy en 3-4 años va a seguir funcionando? A ver, es verdad que China tiene el problema, ¿no? De que obviamente es un gobierno mucho más autoritario Sí, sí. y pues, en cierto modo podría considerarse en ciertos aspectos una dictadura. Luego también a nivel, por ejemplo, pues de ir contra el régimen, pues hay que tener cuidado. Ya visteis lo que le pasó a Jack Ma, ¿no? Al Sí. fundador de Alibaba, que desapareció durante algún tiempo y ya luego ha vuelto y ya no ha vuelto a estar en la vida mediática ni a ser el mismo y tal. Y la empresa, bueno, pues también se ve una leche. Entonces, hay cosas también que no están bien en China. No creo que sea un modelo para copiar, pero sí que hay cosas, como tú bien dices, que funcionan mejor allí, que es esa visión largoplacista. Para mí el secreto estaría en decir, oye, ¿cómo podemos, digamos, las democracias occidentales, tener una visión más largoplacista y forzar que el sistema y que los mecanismos realmente funcionen de esa manera? Y que, aunque haya una alternancia política, que creo que, por ejemplo, en la mayoría de los casos que haya alternancia política y que haya cambios de políticos y de partidos políticos en el poder, en general es bueno porque el poder tiende a corromper y cuando tú tienes poder absoluto, ¿no? Es el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Entonces, cuando tú tienes poder absoluto durante muchos años, seguro que en China hay muchísima corrupción, muchísimos problemas. Sí, seguro. Lo que pasa es que no se ve, porque al que levante la cabeza le cortan la cabeza. O sea, el que diga algo, tal. Entonces, creo que no es un sistema para copiar tal cual. No, si yo no pero me para refería. inspirarnos, ¿no? No me refería a socialmente porque tiene muchas deficiencias. Eso yo es, me eso refería es. más que La visión las de largo leyes, plazo. Claro, Sí, ellos eso tienen sí. visión largoplacista porque no tienen cada 4 años que estar otra vez convenciendo para que te voten, ¿no? Que al final es lo que nos pasa aquí. Yo desde que salí yo empecé GB, terminé con eso, pero es que después de... ¿Cuántas leyes de educación ha habido desde Educación. entonces? Sí. 5 o 6 distintas. O sea, cada 4 años cambia la educación y dices, pero es que ¿cómo vas a formar a la gente y cada 4 años la gente se forma de forma distinta? Y la educación además es un buen ejemplo de lo que creo que no debería hacerse, porque muchas veces los partidos políticos utilizan todos los recursos, estamos hablando de medios, educación, etcétera, para empujar su agenda política, ¿no? En el caso de la educación hemos visto que los políticos han empujado cosas, pues, y no estoy diciendo que esté, digamos, que la ideología en sí esté bien o mal, no estoy juzgando la ideología, estoy juzgando el hecho, ¿no? Es decir, oye, pues a temas como el feminismo, temas como no sé qué, que se metan ya desde muy pequeños, ¿no? Y es como, bueno, pues a lo mejor no todos los padres están de acuerdo en ese tipo de cosas. Y creo que el gobierno debería limitarse a dar una educación de calidad más aséptica, digamos, y que los valores en gran parte deberían darlos un poco en casa, ¿no? Y que la familia fuera quien elija, oye, qué tipo de educación o qué tipo de valores quiero dar yo a mi hijo. Y igual que no se le impone, y de eso sí que, por ejemplo, ciertos partidos están de acuerdo, ¿no? Y han quitado la religión porque no estaban de acuerdo en que todo el mundo tuviera que ser, a lo mejor, cristiano. Pues si no todo el mundo tiene que ser cristiano, ni todo el mundo tiene que ser judío o islámico, lo que sea, me da igual, ¿no? Pues tampoco todo el mundo tiene por qué, a lo mejor, comulgar con una serie de valores que, oye, el político de turno con su pedrada ideológica de turno, pues tiene. Y a lo mejor otros no, ¿no? Y esto van a ir cambiando y te cambian todo el rato la legislación. Sin embargo, si tú te limitas a enseñar matemáticas, a enseñar informática, a enseñar programación, a enseñar idiomas, es que eso es para siempre, no, o sea, evoluciona, etcétera, pero no porque sea de izquierdas o de derechas tiene que cambiar el programa educativo, ¿no? Y lo que deberían centrarse es de verdad en los problemas reales de la gente y no en lo que pasa hoy en día, que muchas veces generan problemas reales para parecer que están haciendo algo, cuando en realidad esa mierda no le importa a nadie. A la gente lo que le importa es tener trabajo, es tener seguridad, es tener jubilación, es tener sanidad, tener carreteras. Céntrate en eso y olvídate de todas las tonterías que nos intentan meter por la boca. Y es que eso pasa con todos, ¿eh? O sea, Sí. es lo malo. Yo creo que Venezuela, yo soy de Venezuela y Venezuela es un caso extremo. Lo que yo estudié, lo que hay hoy. Pero bueno, para empezar, que allá son muy importantes los símbolos patrios, a diferencia de aquí, ¿no? Que genera escozor. Pero allá es que hasta los símbolos patrios nos cambiaron todo. No solo el pensum, la bandera, el escudo, los estados, los nombres de los estados, lo que se estudia, los festivos, hasta la historia contada. Claro, al final el que tiene el poder de reescribirlo todo. Y muchas veces en cualquier autoritarismo es lo que pasa, ¿no? Si nos vamos a sitios,
sé, como la Alemania nazi, otro extremo tal, pues oye, todos tenemos la idea de la bandera, ¿no? Ese tipo de cosas que al final, oye, pues empujan una serie de cosas para crear una nueva identidad, una nueva comunidad, una nueva tribu, y dices, no, y ahora esto es lo que vale, y todo lo de atrás es malo o no existía o no sé. Yo creo que al final, por desgracia, lo que decimos, creo que muchos gobiernos se meten donde no deberían y no atajan cosas que sí que deberían, como por ejemplo, oye, el problema de las pensiones. Eso nos va a afectar a todos. Lo que pasa es que es un problema que es difícil de resolver y es mucho más fácil estar ocupados hablando todo el día de tonterías o de feminismo o de no sé qué, en lugar de, o de, me da igual, de Israel. Oye, sí, Israel está muy bien, pero a la gente de aquí lo que le preocupa es que no tiene a lo mejor para jubilación dentro de 20 años cuando trabaje. Dedícate a solucionar los problemas de aquí y luego ya cuando este país esté realmente bien y no tengamos más problemas que solucionar, te vas a solucionar los problemas de África, los de Latinoamérica o los de Oriente Medio. Pero mientras tanto, céntrate en hacer los Esto deberes como en en el casa. avión, ¿no? Cuando si se despresuriza, primero ponte tú tu mascarilla para ayudar a los demás. Tal cual. Si no tienes tu aire, ¿cómo vas a ayudar a los demás, no? Pues si Exacto. estamos mal aquí, oye, céntrate en que estemos bien y luego ya sí, seremos los salvadores del mundo, pero oye, mírate dentro y mira lo que tenemos aquí. Eso es. Volviendo otra vez al tema del emprendimiento, entonces, ¿qué tiene que hacer un empresario para...? Porque se supone que el empresario minimiza los riesgos. Ujú. ¿Cómo minimizamos los riesgos gobierno? A ver, aquí tienes, como dices, dos cosas. Uno es, ¿qué puedes hacer con las cartas que te tocan? ¿No? Eso es una opción. Y la otra es, oye, dejas estas cartas, te levantas de la mesa y te vas a otra mesa. Ujú. ¿Vale? Y ahí tienes que tomar una decisión. Yo en este caso decidí levantarme de la mesa y irme a otra mesa. ¿Por qué? Porque al final tú puedes jugar en modo fácil o en modo difícil. No sé si os gustan los videojuegos, pero tú sabes que puedes Sí. a veces elegir, ¿no? Niveles de dificultad. Y aquí cada vez nos lo están poniendo en modo difícil. Tú que vienes de Venezuela, ¿qué te voy a contar? Quiero decir, en los últimos años hacer negocio en Venezuela ha debido ser imposible. O sea, pero literalmente imposible, con unas inflaciones desorbitadas que hemos visto, o sea, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Al final, la situación, pues, que llegue un momento en el que digas, oye, estoy aquí perseverando, intentando sacar un negocio adelante, intentando hacer las cosas bien, pero es que no me dejan. Es un entorno muy, muy, muy hostil. Y siempre tienes la opción, que es lo que está pasando, pues pasó en Argentina, pasó en Venezuela y en cierto modo está empezando a pasar en España, que gente se va y luego, claro, te critican. Pero es como, ya, pero es que yo soy muy libre de decidir irme a un sitio donde me tratan mejor o donde los valores son mejores o mejores. Están más de acuerdo con lo que yo pienso que a lo mejor lo que estás viendo aquí, ¿no? Y al final tú tienes la opción de levantarte de la mesa e irte. Y para mí esas son las dos elecciones que tú puedes hacer. Oye, voy a seguir aquí y si sigo aquí, pues voy a intentar hacerlo lo mejor posible o me voy a otro sitio, que es lo que pasa a veces, donde, oye, simplemente sea mejor o más fácil o esté más a gusto. De hecho, tú te fuiste a Andorra, ¿no? Exacto, yo me fui a Andorra. Como otros muchos, vamos. Claro, pero me fui por, ya te digo, por un tema, no tanto únicamente decir, no, es que me voy a ahorrar unos impuestos, que eso siempre está bien, no nos vamos a engañar, ¿no? Pero era más un tema filosófico, de valores, es decir, oye, no estoy de acuerdo con que yo, como persona o como empresario, tenga que pagar a lo mejor el 50, 60, 70% de mis ingresos, muchas veces en impuestos, que luego son derrochados y malgastados por ahí. Entonces, no paso por eso. Y es como, oye, pues mira, yo voy a irme a un sitio donde a lo mejor tenga que pagar un 10, un 20% de impuestos y en ese sitio, pues se invierta, como decíamos antes, el tiempo y el dinero de los políticos en las 4 o 5 cosas que son importantes. Carreteras, educación, colegios, sanidad y poco más. Y el resto de cosas, tío, que cada uno haga lo que quiera y déjale a cada uno vivir su vida como le dé la gana de vivirla. Yo tengo una discusión interna, que la voy a hacer externa en este momento, filosófica al respecto. Cuando tú te vas, cambias unos problemas por otros. Uh-huh. Y yo tengo 22 años fuera de Venezuela. O sea, yo hice mi vida laboral fuera de Venezuela. Sí. Y yo todavía me cuestiono, soy parte del problema y parte de esa gente que le dejó el país a los que se quedaron y lo están hundiendo. Yo tengo ahora como conflicto interno, ¿no? Porque el que te vayas de un país no quiere decir que vas a hacer todo color de rosas, porque cada país cada cultura, cada forma de ver la vida es diferente y duele. Cuando te vas de tu país, duele. Pero luego está la otra parte, como ética, digo, ¿seré yo culpable de no haber peleado más,
de no haber luchado más por mis derechos, de no haber exigido más, porque cuando te vas es como que le entregas en bandeja de plata a los que están destruyendo el país. Lo entiendo, pero déjame que te haga una comparación. Tú ahora imagínate que tú en un país eres tú venezolana, yo español, porque hemos nacido ahí, ¿no? Es una cosa que no eliges. Tú naces ahí y tal. Es como si tú naces en una familia y resulta que naces en una familia en la que tu madre es drogadicta y tu padre es maltratador, ¿vale? Y te pegan. Y tú al final decides, cuando ya tienes un poco de uso de razón, después de 10 años o 20 o 15 recibiendo palos y viviendo una situación muy complicada, dices, no quiero seguir aquí. Yo no puedo cambiar a lo mejor a mi familia, pero sí que puedo decidir, oye, me voy a ir a otro sitio y voy a montar otra familia. Y me voy a juntar con una pareja o con alguien, coño, que no me pegue, que me trate bien, ¿sabes? Yo no tengo por qué pasar por esto. Ujú. Y yo no tengo por qué cambiar a mi familia. Cambiar a la familia es muy difícil, te diría yo que imposible. Pues cambiar el país es lo mismo, es una cosa que realmente tú no vas a poder hacer. Pero sí que puedes elegir irte y formar otra familia o irte y vivir a otro país. Y eso creo que es lo que hace mucha gente. Y con esa filosofía me fui yo. Pero hoy, a veces me planteo eso, ¿qué hubiese pasado así, no? ¿Eres business angel o no? A ver, sí que invierto en algunos proyectos, pero no como business angel. Normalmente los proyectos en los que invierto a día de hoy o son proyectos muy grandes y sólidos que invierto pues, normalmente a través de ETFs, de bolsa, tal, con lo cual ya no eres un business angel, eres un inversor normal. O proyectos en los que yo puedo aportar un valor estratégico extra, ¿no? Y pues ahí, aparte de a veces aportar capital, aporto pues mi experiencia, mi know-how, a cambio también de pues, un mayor porcentaje del capital y de ayudar a la empresa a crecer. Porque a mí, claro, muchas veces me piden, ¿no?, esa ayuda y yo no lo hago mucho porque no tengo tanto tiempo, pero sí que tengo algunas participaciones en alguna empresa en la que pues me siento con ellos de vez en cuando y les ayudo y tal. Así que lo hago con empresas que realmente creo que pueden crecer mucho y pueden explotar. Si no, no lo hago, ¿no? Y ya te digo, y no lo hago solo por capital. No meto 10.000, 20.000, 50.000 euros, 100.000 euros en una empresa y la dejo correr a ver qué pasa. Eso no me gusta. A mí no es lo que suelo hacer. Porque parte de tu carrera también, tú eras consultor estratégico, ¿no? De negocio. Sobre todo al principio de la carrera estuve de consultor estratégico y luego también cuando estuve trabajando en First Solar, que estuve ahí también 2 o 3 años, ahí parte de lo que hice también era consultoría estratégica, pero digamos interna. Yo estaba dentro del equipo de estrategia y de marketing de EMEA, Europe, Middle East and Africa, ¿no? para First Solar, y hacíamos pues eso, la parte de estrategia de la empresa, de marketing, pero a nivel eso, pues muy global y para una empresa que estamos hablando que tenía 8.000 y pico empleados, una empresa bastante grande. Pero este conocimiento más la experiencia, digamos, o sea, en empresas propias, es digamos lo que te gusta aportar cuando participas en Te terceros. diría que más, mucho más, la parte de mi experiencia emprendiendo y lo que yo me he formado después para emprender, que la parte puramente estratégica. Porque la parte puramente estratégica al principio sí que es verdad que para mí fue una muy buena escuela y aprendí una serie de buenas prácticas y de metodologías y cosas que todavía a día de hoy, algunas de ellas puedo aplicar y me sirven, pero eso sería a lo mejor el 5%, el 10%. El otro 90% viene más de ese camino de haber recorrido empresas, de haberlas llevado a cero, a facturar varios millones, de haber cerrado, de haber abierto, de haber comprado, de haber vendido, de haber hecho un montón de cosas que he hecho por el camino y que eso realmente es lo que me ha permitido pues ahora ayudar, ¿no? A otra gente a decir, oye, yo ya he hecho este camino 1, 2, 3, 4, 5 veces, me la he pegado muchas veces, he aprendido muchas cosas, pues te puedo ayudar a ir más rápido y a cometer menos errores. Y de la gran ola tsunami que tenemos hoy en día que se llama IA, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que opinas de todo esto? Pues que es una gran ola y que estamos todos intentando ver qué hacemos, qué pasa. Creo que va a haber muchísimas oportunidades, pero luego también creo que va a haber mucha gente que se la lleve por delante el tsunami. Pero vamos, pero muchísimo. Pero porque es algo que es muy grande. Creo que es probablemente, te diría yo, de lo más grande que hemos visto en la historia y que no sabemos ni siquiera a dónde nos va a llevar. Entonces, hay un nivel de incertidumbre tan grande y creo que los cambios son tan rápidos y tan brutales que es muy difícil de predecir. Entonces, creo que todo el mundo va a intentar adaptarse. Los que sean más rápidos, más adaptables, más flexibles, creo que conseguirán surfear la ola. Y la gente que no quiera adaptarse, creo que son los que se van a ver arrollados por ese tsunami que es la inteligencia artificial. Yo creo aquí, el otro día estaba hablando con
Bueno, yo di cursos sobre AWS, que es el cloud más grande a día de hoy, ¿no? Amazon Web Services, sí. Y estaba dando, en un curso estaba hablando con unos alumnos, no sé qué, estábamos hablando de ella y tal. Y decía un hombre, dice, un albañil, tú dile que use la IA, a ver qué le usa la IA. Y le dije yo, a ver, el albañil, para poner un ladrillo, evidentemente no va a usar la IA. Digo, pero el albañil lo que va a hacer a la IA es que cuando el arquitecto le dé los planos, la IA le va a decir si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y el albañil que sepa hacer eso será un albañil mejor que otro que no sepa. Y entonces, evidentemente, poner un ladrillo, de momento, porque cuando lleguen robots y demás con IA, de momento no lo va a poner. Pero si es capaz de decirle o tener una cámara ahí que la IA está mirando y diciendo, esto que estás haciendo no es lo que el arquitecto ha puesto en el plano, te va a ayudar. O simplemente de decirle, oye, tengo que hacer esto que me han puesto, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Y que te ayude a decidir, pues esto está bien, esto está mal. Yo creo que va a impactar en todos los sitios, en unos muchos más que en otros, o sea, sobre todo en la parte de administración y todo eso. Evidentemente, hablábamos aquí con un abogado fiscalista que decía, yo sé que todo el tema de contabilidad está abocado a desaparecer, porque en cuanto la IA lo haga bien... Y lo va a hacer mejor que cualquier persona, más rápido y inmediato. Por eso. Sí. Que los trabajos más físicos, o sea, el que está en el mercado pasando pip, pip, pues a lo mejor ese no tanto, pero seguramente la IA, pues ya en tu carrito sepa todo lo que has metido y cuando vayas a pagar no haga falta nadie en caja. O sea, que creo que va a impactar a todos y creo que van a surgir nuevos modelos de negocio y muchos que hoy en día, por ejemplo, el otro día estaba yo así hablando también y decían, no, porque claro, porque si me saco una licencia de V tal y cual, y yo decía, pero es que aquí a 5 o 10 años, cuando haya taxis autónomos... A 5 o 10 años, mucho me parece. En Estados Unidos ya están. Por es eso. un tema de regulación, no es un tema ya casi de tecnología. En Europa lo mismo nos salvamos. Bueno, por la regulación, porque esto va más lento que tal. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Va a haber como varias olas, ¿no? Al principio va a impactar más en los trabajos que se llama white collar, que en inglés, que son los trabajos más de oficina, de administración, de ordenador, ¿no? Y luego van a ir reemplazando los trabajos manuales. Pero los trabajos manuales, yo creo que la mayoría no se van a salvar. Lo que has dicho tú, por ejemplo, del albañil, por volver a ese ejemplo, no sé si será en 5, en 10 o en 20 años. Pero las casas o se van a imprimir en situ, en 3D, con impresoras que impriman en hormigón y hagan este tipo de cosas, o se van a hacer prefabricadas en fábrica y solo van a hacer un montaje mínimo allí y va a ser más rápido y por lo tanto ya no habrá... O sea, el 90% del trabajo se habrá hecho previamente en una planta de fabricación de inmuebles o de edificios o de casas o de lo que sea, que prefabricarán casi todo. Y luego ahí será un ensamblaje. Y será un ensamblaje rápido. Entonces eso va a impactar porque a lo mejor no desaparecen, digamos, del todo los albañiles, pero se van a tener que reinventar porque van a tener que cambiar el trabajo. Y claro, y el trabajo que antes a lo mejor hacía falta, pues yo qué sé, 10 albañiles durante 10 meses o durante 2 años, pues igual luego hace falta 10 ensambladores o 5 durante 4 días o una semana. Y eso obviamente pues es un cambio radical que a lo mejor vas a eliminar el 98% del tiempo de esa gente, ¿no? Va a ser muy diferente. Entonces, por eso yo creo que va a impactar a todo el mundo. Lo que ha dicho la conducción autónoma, 3/4 de lo mismo. O sea, dentro de, no sé si son 5 o 10 años, no va a haber un solo conductor. Me da igual de camión, de coche, va a ser todo súper autónomo, porque es una cosa que es muy fácil de reemplazar dentro de calle, dentro de lo que cabe, y que además, si se hace bien, que se hará, va a evitar accidentes. Es que nos van a llegar a prohibir conducir a las personas, como en la película de iRobot, ¿no? Que al final prácticamente es que eres un peligro, porque tú te cansas, puedes beber alcohol, te despistas con el móvil y un robot, si está bien programado, no va a hacer eso y no va a fallar. Eso es justo lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Dicen, no, es que los coches autónomos tienen accidentes y no sé qué. Digo, bueno, ¿cuántos coches autónomos hay? ¿Cuántos accidentes tienen? Comparado con todos los coches que tiene... Al final, los coches autónomos cuando tienen un accidente es por culpa no de ellos, sino por culpa de conductores que no son. Entonces, cuanto más coches autónomos haya, tiene que bajar el número de accidentes. Porque entre ellos ya se hablarán para, oye, déjame pasar a mí, o yo paso, los atascos. ¿Por qué se producen atascos? Y respetarán las normas de tráfico, porque un robot, si está programado para no saltarse nunca las normas de tráfico, no se la va a saltar. Sin embargo, hay veces que la gente dice, cruzo en rojo. ¿Por qué? Pues porque sí. Y ya está. Y eso es lo que, como tú dices, yo creo que eso es inevitable realmente. Va a pasar. Pero para alguien que hoy en día está con esas... Es que yo lo veo que alguien está jugando con las reglas de hoy en día, ¿no? Y dice, me compro una licencia de Cabify o de Uber o VTC aquí en Madrid,
que cuesta 150, 200.000 euros, te tienes que hipotecar a 20 años y dices, bueno, en 20 años lo recupero. Pero es que en 20 años, lo mismo, dentro de 7 o 10 tienes una deuda de 80.000 euros que no puedes pagar y no puedes trabajar porque ya no existe. Yo creo que una de las mejores maneras de protegerte de eso, y esto es mi opinión personal, es precisamente invertir en empresas que vayan a transformar y a liderar la IA. Tú no vas a poder competir con Google o con Microsoft o con Amazon o con Meta, ¿vale? O con Nvidia. Es imposible, ¿vale? No vas a poder competir. El 99,999% de la gente lo único que va a hacer es sufrir las consecuencias de lo que pase. Lo único que puedes hacer en ese caso es, oye, pues voy a invertir en las empresas que lideren esos cambios y esa inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar entonces? Que si a ellos les va bien como sea, ¿vale? Tú vas a ser accionista y propietario de las mejores y mayores empresas del mundo. Y esas empresas, además, es que si lo haces bien y inviertes con cabeza, te van a pagar dividendos. Y cuanto mejor les vaya a ellas, o se va a apreciar sus acciones, cualquiera de las dos cosas, ¿vale? Cuanto mejor les vaya a ellas, mejor te va a ir a ti. Es como una especie de seguro contra la inteligencia artificial, ¿no? Porque es que todo lo demás cambia tan rápido que te digo, obviamente, si te formas, pues mejor que no formarte, pero es que ni siquiera creo que formarte sea una garantía. Sin embargo, si imagínate que, digamos, realmente hay un cambio disruptivo y radical en la economía, en la productividad, en el trabajo y mucha gente se queda sin trabajo y tal, pues el ser accionista propietario de muchas de esas empresas al final es una especie de seguro contra lo que pueda pasar. ¿Y tú cómo estás aplicando en alguna de tus empresas la IA? Nosotros, pues yo estoy muy pesado con el equipo tratando de automatizar todo y porque muchas veces la gente, también aprovecho para hacer la puntualización, confunde la IA con ChatGPT. ChatGPT es una cosa, pero para mí lo más valioso de la IA no es solo ChatGPT, los modelos de lenguaje, ¿no? Sino también todo lo que tiene que ver con automatizaciones y procesos, que ahí es donde yo creo que la IA puede ayudar muchísimo. Y yo estoy insistiendo al equipo en que tenemos que intentar utilizar la IA y estar todos lo más al día posible con esto para ir poco a poco haciendo las cosas mejor, de manera más automática y ser muchísimo más productivos, ¿no? Que es un poco lo que nos puede ayudar a hacer la IA precisamente. Sí, porque ayer estábamos justo hablando de esto de la IA, de la gente la usa muchas veces para conversar, ¿no? Y para hablar de sus cosas, pero dices, bueno, es que estás usando, yo qué sé, estás en un Ferrari para darte una vuelta a la manzana, dices, no, es que un Ferrari es para llevar un circuito, exprimirlo, y ese tipo de cosas, yo el otro día estaba haciendo una prueba con una IA de tantas que hay y me hizo una aplicación entera. El 90% de la aplicación, porque yo soy programador, el 90% de la aplicación me la hizo poniendo un prompt de 4 palabras. El 90%. Y dije, esto es una locura. Porque con un prompt de 4 palabras de quiero que hagas un no sé qué, le dije. Y me hizo el front, me hizo el back, me dijo cómo hacer la base de datos. Me hizo todo, claro, no todo, faltaba ese 10% más, que al final es lo que había un chico en Twitter que es súper famoso porque hizo una aplicación con esta IA precisamente y luego le empezaron a atacar y le tiraron la aplicación, claro, porque te falta la base de seguridad. No solo es hacer eso, hay más cosas, pero que tengas el 90% hecho en 2 minutos y que digas, vale, no ha hecho la aplicación la IA entera, porque lo tengo que terminar, pero es que me ha quitado 4 meses de trabajo en 2 minutos. Me voló la cabeza y dije, es que estoy perdiendo el tiempo con lo que estoy haciendo, porque yo sé hacerlo a la antigua, ¿no? Empiezas... Te haces picando código. Sí. Pero me lo hizo muy, muy bien, porque yo tenía mis reticencias, ¿no? El ego de, no, yo soy mejor. Y dije, no. O sea, sí, seguramente te lo pone todo bien documentado, bien estructurado, como habría que hacer, que muchas veces yo cuando ahora no tengo programadores en equipo como tal, bueno, uno que es medio, pero antes tenía un equipo entero de programadores y siempre había que insistirles mucho con las buenas prácticas, ¿no? Oye, hay que documentar todo porque si luego tiene que meter a un tercero que no eres tú mano en el código que lo pueda entender, que no sé qué, tal, documentarlo y la IA ya lo hace perfecto. Si tú se lo haces bien y ya está programado para hacerlo perfecto, sí. Es que lo hace increíble, sí. Es muy curioso, la verdad. Por eso que yo creo que el cambio va a ser brutal y lo único que puedes hacer es simplemente, oye, pues intentar aprovecharme de eso y evolucionar con eso. Tú como programador, los programadores hace poco decíamos, ostras, los programadores es el mejor trabajo del mundo. Ya, pero es que poco a poco el trabajo de programador está cambiando. Ahora el trabajo de programador ya no es exactamente picar código, sino cómo usar la IA para
con lo que yo antes hacía, como tú has dicho, a lo mejor en 5 meses, ahora lo puedo hacer a lo mejor en 2 semanas. ¿Por qué? Porque me ha quitado la gran parte del trabajo y yo voy a dedicar a pulir y a terminar y a optimizar y a no sé qué. Y te evoluciona el trabajo, pero eso, vas a ser más productivo, ¿no? Vas a poder hacer 5 veces más en el mismo tiempo. Pero hay mucha gente que usa esto, como le pasó a este chico, ¿no? Y luego decía, había otro que decía en Twitter, no, es que resulta que le he dado otro prompt, me ha cambiado todo lo que tenía y claro, ahora he perdido todos mis cambios, esto es una mierda y no sé qué. Y había uno que le decía, ¿sabes lo que es Git? Porque Git, control de versiones. Y el otro, claro, no tenía ni idea, te faltan las bases, entonces estás usando algo que es súper potente, pero es como si me vienen a mí, me dan un Ferrari que yo no sé ni conducir casi, he conducido un car y digo, esto se me va de las manos. Pero si tienes las bases, lo que te da es una potencia increíble, pero en todo. Es que si eres un contable, claro, tú si no eres contable le dices, hazme esto, pues tú te crees lo que hace. No vas a saber ni si está bien o no, Claro. si está mal. Pero si tú, como dices, eres contable, vas a poder juzgar y vas a poder utilizarlo para hacerte la mayor parte del trabajo o para contrastar ideas o para probar cosas. La potencia es increíble, pero como tú dices, yo creo que hay que saber un poco y tener unas bases. Yo lo veo con mi equipo y les insisto mucho en eso, decir, oye, la IA no te va a hacer el trabajo. No puedes coger tú y decirle, hazme el plan estratégico para la empresa para facturar 100 millones el año que viene. Lo que te va a decir la IA va a ser una chorrada. O sea, no va a tener ningún sentido. Pero sí que puedes coger y utilizarla para, oye, tengo esta serie de ideas, voy a ver cómo lo puedo desarrollar, voy a ver cómo lo puedo pulir, voy a inspirarme en qué ha hecho otra gente y puedes ir utilizando cosas, pero tú eres quien lo tiene que guiar. Tú tienes que ser siempre la mente pensante para ir estructurando. Yo hablo todo con eso. ella, pero hablo en voz. O sea, ayer estaba entrenando por la tarde y estaba escuchando un podcast y escuchando ese podcast me vino una idea y dije, ahí va, paré el podcast y me puse a hablar con ella y digo, oye, recuérdame, digo, esta idea que tengo de no sé qué, no sé cuánto, tal. Se lo dije, me dice, dices, muy bien, podías hacer esto, otro, tal. Digo, ya, digo, pero si hago eso, entonces no sé qué. Y dice, sí, bueno, pues lo podíamos plantear así. Digo, no me has entendido bien. Quiero decir que si lo hago de esta forma, es verdad, pues tal. Y me dio el esto y ya lo tengo en el chat guardado. Y le dije, esto recuérdamelo el lunes para mirarlo bien, porque ayer era sábado por la tarde y dije, Sí. no me voy a poner a trabajar un sábado por la tarde. Pero era, oye, es que esta potencia que tengo aquí, de como el patito de goma, ¿no? Que tú le hablas, pero es que este patito te responde. Es que es brutal. O te da algo y le dices, no, pero mejórame lo que me estás dando. Y automáticamente se mejora todavía lo que es. Y es una locura. Mi chica, y yo también suelo hablar con la IA, y mi chica muchas veces me dice que es mi otra novia, ¿no? Porque estoy hablando y tal, y a veces, ahora ya se ha acostumbrado, pero antes iba hablando por casa y me dice, ¿pero con quién estás hablando? Y yo, no, que estoy aquí con ChatGPT. Y tenemos ahí nuestras conversaciones. Sí, es muy curioso. O sea que nosotros, digamos que para la nueva generación de emprendedores, el camino también es la IA, emprender en ese sector. Pero no tienes por qué emprender en la IA, puedes emprender en lo que tú quieras, pero sí que vas a tener que usar la IA. O sea, lo que no va a ser una opción es emprender sin usar la IA. Porque, quiero decir, al final es como si yo qué sé, me dices, no, quiero montar una empresa de transportes, pero quiero seguir usando burros y existen camiones. Pues es que no tiene sentido. O coges camiones o no va a funcionar. Pues esto es lo mismo. No, quiero seguir haciendo las cosas a mano, yo todo en programación. Y no quiero usar la IA. Bueno, pues bien, pero es que te va a costar. O sea, el coste va a ser tan caro en tiempo, Claro. en tiempo de personas, que no vas a poder competir. Va a venir otra empresa que lo va a hacer más rápido y más barato. Entonces, al final, o usas la IA o usas la IA. Si no, bueno, o te quedas fuera. Oye, vamos a hablar un poco de tu parte más de divulgador y de la parte más financiera de tu libro y demás. Antes de escribir el método rico, ¿cómo describirías tu relación con el dinero y con las finanzas? Ha ido evolucionando. Yo de pequeño, como vengo de una familia humilde, no teníamos mucho dinero, tenía muchas de las creencias típicas, ¿no? De pues, más de escasez o de ahorro, del dinero es malo, de no sé qué. Sí que es verdad que me gustaba, por ejemplo, mucho jugar al Monopoly y me lo pasaba muy bien, pero yo lo veía como algo totalmente utópico, ¿no? Y luego poco a poco te vas dando cuenta de que tú puedes jugar al Monopoly en la vida real, tú puedes ir comprando activos, que es lo que se trata de jugar al Monopoly. No compras a lo mejor para empezar casas y hoteles, pero sí que puedes empezar comprando acciones y pisos y con el tiempo puedes acabar comprando edificios o lo que sea, ¿no? Haciendo promoción, lo que quieras. Entonces, haya habido también una evolución. Lo que pasa es que, te digo, he tenido que trabajármelo mucho y por el camino ha habido, pues, altos y bajos, ¿no? Al principio que te decía, yo era muy de, bueno, pues ahorrar y tal, no sé qué. Luego, debido a esa escasez, tuve una época en la que me centré mucho en ganar dinero
y descuidé un poco el ahorro porque como había vivido cierta escasez, como que autocompensé, ¿no? Y dije, bueno, pues ahora me voy a permitir todos los lujos y caprichos y vicios y todo lo que quería. Y aunque gané... Culpable. Y aunque gané mucho dinero, pues no te voy a decir que tiré todo, porque no es cierto, porque joder, yo ahorraba e invertía, ¿no? Incluso ya cuando tenía 20 y pocos años, en cuanto empecé a trabajar, ya empezaba a ahorrar y a invertir. Pero, pues, o no sabía invertir, no lo hacía bien, no invertía y no ahorraba tanto como podía. Y por el camino, pues sí que me fui formando, fui aprendiendo y me di cuenta de que era importante pues, mantener un equilibrio, ganar el máximo dinero que puedas, pero también ahorrar lo máximo que puedas e invertir lo máximo que puedas, porque eso es lo que te va a hacer libre financieramente. Quiero decir, si tú simplemente ganas mucho dinero, pero o bien no ahorras o bien no inviertes, no te puede ir bien financieramente. Es imposible. Tienes que realmente cumplir esos pasos, ¿no? Ganar lo máximo que puedas, ahorrar lo máximo que puedas y luego invertir lo máximo que puedas. Si haces esas tres cosas e inviertes bien, con cabeza, con una estrategia y tal, entonces sí. Y eso, pues ya te digo, fue para mí un viaje también. Yo te diría que hasta pues unos pocos años antes de la parte de escribir el método rico, yo escribí el método rico en 2020 con mi hermano, pues a lo mejor hasta 2018 o así, no llegué a tener la mentalidad que muestro luego en el libro, ¿no? Durante todo ese viaje había ido aprendiendo, haciendo cosas, cometiendo errores, y en 2018-2019 ya más o menos alcancé la mentalidad que tenía cuando me puse a escribir el libro, que es un poco pues lo que traté de transmitir, lo que yo había aprendido y lo que había trabajado. Yo creo que el error que se le dice muchas veces a las generaciones más jóvenes, ¿no? Yo tengo un hijo de 8 años e intento no hacerlo, es el ahorra. Y no es ahorra, es invierte. Sí, porque ahorra e invierte, claro. Claro, sí. Ahorrar, si tú ahorras y está ahí parado, no te va a funcionar. O sea, tienes que ahorrar para poder invertir, evidentemente. O sea, no te gastes todo, es lo primero, ¿no? Eso es. Para mí ahorrar no es el guardarlo, ahorrar es gasta menos de lo que ganas. Eso Sí. para mí es la definición de ahorrar, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues como tú bien dices, depende de en el punto en el que estés y tu estrategia y demás, pues lo invertirás o lo ahorrarás de una manera o de otra y eso es la parte que, bueno, ya hay que luego entrar en detalle, ¿no? Pero Yo hasta los 37 me pasaba lo que decías tú de... Yo cada vez ganaba más siendo programador. Pues imagínate, cada vez ganas más y Sí, si eres bueno, sí. mucho más. Ujú. Y cada vez gastaba más. Y llegaba a final de mes que decía, pues si estoy ganando el doble que hace 5 años, pero sin embargo no se refleja en mi cuenta corriente. Y ahí es cuando me hizo el cambio, a lo mejor a los 35 o 36 empecé a decir, bueno, voy a empezar a ahorrar, ¿no? Y yo ahorraba, y llegó un momento en que tenía bastante dinero ahorrado y dije, ¿y ahora qué hago con este dinero ahorrado, no? Porque no tenía esa formación. Y ahí fue cuando cogí Padre Rico, Padre Pobre y empecé a ver esto. Hice un curso de inversión inmobiliaria, luego el método rico, luego otros libros que he seguido leyendo y ahí te das cuenta de, joder, me he tardado 37 años en darme cuenta de esto, porque nadie me lo ha contado antes. Totalmente. Aquí hay dos cosas que creo que es interesante como reflexión. La primera, tú tardaste 37, pero yo tengo alumnos que algunos han tardado 25, pero otros han tardado 40, 45, 50 y tengo alumnos de 60 y pico años que se dan cuenta cuando están jubilados. Así que enhorabuena por haberte dado cuenta con 37 y no con 65, ¿no? Que tienes mucho menos margen. Pero bueno, al final cada uno tiene el viaje que tiene y llega a la conclusión cuando tiene que llegar. Y nada, y lo que dices es que al final es clave que la gente se dé cuenta de este punto, de que realmente invertir es importante y casi te diría que es más secundario, por supuesto hay que hacerlo bien, pero en que invertir o tal, lo primero es realmente apretarse el cinturón y maximizar esa capacidad de ahorro para poder invertir. Porque os va a parecer increíble, pero nosotros como tenemos miles de alumnos hemos visto de todo, ¿no? Y llega mucha gente, y cada uno es muy curioso, porque cada uno llega con su situación. La situación siempre es única, siempre es difícil y siempre es especial, ¿no? Es como, no, es que, claro, yo, claro, gano poco y no sé qué, porque pues hay gente que gana poco, y el poco va a ser relativo a la persona, porque va a haber gente que gana 2.000 euros y puede decir, oye, pues claro, si tú vives en Madrid con 2.000 euros y sois una familia entera, pues puede que sea poco, pero es que tengo gente que me llegan dos parejas, o una pareja, perdona, con dos personas, y que entre los dos a lo mejor ganan 6.000. Y esa gente dice, es que vamos muy justos. Y habrá otra gente que dirá, pero eso es imposible, ¿cómo tal? Y tengo gente que me ha llegado, pilotos ganando 8, 10, 12.000 al mes y cirujanos plásticos ganando 15.000 y 20.000 al mes diciendo, es que no consigo ahorrar. Claro, entonces el problema, como ves, no está en cuánto ganas o necesariamente lo que te digo. Obviamente, si ganas el salario mínimo, pues estás en una situación más complicada, ¿no? Pero luego lo que le pasa a mucha gente es que va adaptando su estilo de vida pues muy rápidamente, digamos, a lo que
a lo que gana. Conforme va ganando más, gasta más, gasta más, gasta más. Y no te digo que no gastes nada más, pero sí que a lo mejor, oye, pues si tus ingresos se duplican, coño, intenta a lo mejor dedicar el 60-80% a ahorrar y a invertir y ese otro 20-40% a darte más caprichitos o a mejorar tu estilo de vida. Pero no coges el 100% y lo dediques a más gastos, porque entonces estás siempre en la misma situación. Y ya te digo, y es que esto pasa Sí. muchísimo. De todas maneras, yo creo que hay un factor, no es por quitarle la responsabilidad a las personas, pero tu pareja tiene mucha influencia en cuanto gastas y en cuanto ahorras. Totalmente. Nosotros lo trabajamos, eso. De hecho, animamos siempre a la gente a hacer este tipo de formación que hacemos nosotros, programa en pareja. ¿Por qué? Porque si no, es que además es peligroso, entre comillas. ¿Peligroso a qué me refiero? Muy peligroso. Es peligroso porque si yo cojo a una persona y le enseño todo esto, le explota la cabeza y dice, qué mal lo he estado haciendo, tengo que hacer cambios radicales, y la otra parte de la pareja no ha hecho la formación o no ha hecho ese clic mental, ¿qué pasa? Que empiezan a tener caminos cada vez más diferentes y visiones más diferentes. Y puede llegar a una ruptura de la pareja, porque va a decir, oye, yo quiero hacer las cosas bien. Y si la otra persona no lo entiende, puede ¿qué tal? Sin embargo, cuando es al contrario, y cuando los dos hacen la formación, ¿qué suele pasar? Y esto nos pasa mucho con alumnos, sobre todo con padres de familia. Hacen los dos la formación, el padre, la madre, lo que sea, ¿no? Una pareja, y empiezan a hacer cambios. Y además pasa otra cosa aún más espectacular, que es que los niños, sin nadie decirle nada, ve a los padres todo el día con eso y empiezan a hacerse preguntas y empiezan a decir, oye papá, y esto no sé qué. Y ayer lo hablábamos, que tuvimos una quedada con alumnos y demás, y me contaba alguno de ellos, sus niños, pues de 10, 11, 15 años, empiezan a preguntarles, oye, yo quiero invertir, oye, yo quiero tener activos, oye, y empiezan a hablar como hablan sus padres, ¿no? Oye, y mi CAM, no sé qué, la capacidad de ahorro mensual que decimos nosotros y tal, y al final resulta que si lo hacen juntos en pareja, no solo ellos mejoran, sino que encima le dan una ventaja a sus hijos brutales, porque empiezan los niños, pues a lo mejor con 12, 13, 14, 15 años, a querer invertir y a querer preocuparse por el dinero y hacerlo mejor. Siempre. Tú has dicho, tú lo descubriste con 37. Imagínate si hubieras empezado con 15. Pues ahora vamos. Pero es que mi hijo de 8, cuando yo le digo, no, porque voy a comprar una casa, y me decía, pero vamos a vivir allí. Digo, no, digo, esta casa, digo, yo la compro, digo, y luego me pagan por vivir en ella. Y empezó a decir, ¿cómo que te paga por vivir en ella? Digo, claro, digo, porque esta casa es mía, yo se la doy a alguien, ese alguien todos los meses me paga a mí por estar allí. Dice, ¿y tú tienes dinero todos los meses? Sí. Dice, yo también quiero eso. Claro. Es que es muy curioso, pero claro, y el tema es que la gente lo ve como algo utópico o muy complicado o tal, y es como, no, simplemente hay que hacer 4 cosas, hacerlas bien, con cabeza. Tienes obviamente que formar, en mi opinión, para hacerlo bien, porque si no te formas, Sí. pues vas a ir mucho más lento, vas a cometer errores, te va a ir peor, pero aprendes unas cuantas cosas básicas y en cuanto sabes hacer las cosas bien, es que tienes un superpoder. Sobre todo eso en familia. Yo me tardé, digamos, al 8º año de mi relación, yo dije, llevamos 8 años y no evoluciono. Y no evolucionamos como pareja y lo que sea, obviamente la pareja se rompió y yo me tardé otros 8 años más en disminuir la deuda, en ahorrar para poder empezar a invertir. Es un proceso largo, sobre todo cuando, bueno, en mi caso que yo no quería compartir gastos, yo estaba todo yo sola, es largo. Si mientras antes empiece la gente o mientras antes tomen conciencia de lo importante, llevan un camino pues en ventaja, digamos así, que los que nos hemos dado contra la pared más de una vez. Sí, al final cada situación es única, ya te digo, nosotros vemos a mucha gente y al final, oye, cada uno parte de un punto de partida, cada uno tiene una realidad concreta, diferente, pero no puedes hacer nada. Para mí también hablamos mucho del rol que tú adoptas en la vida, ¿no? Tú puedes hacer el rol de víctima o el rol de protagonista. Y al final, oye, tú lo único que puedes hacer es o quejarte y seguir ahí en el mismo sitio atascado, ¿no? Es que yo, es que a mí, es que mi situación, es que el gobierno, es que Hacienda, es que lo que sea. Mi pareja, mis amigos, mis padres, lo que sea, ¿vale? O puedes decir, mira, me ha tocado esta situación, en parte algunas cosas será por lo que tú has decidido, ¿no? Como puede ser la pareja, que tú puedes decidir o no decidir. Otra cosa, como hemos dicho, la familia, a lo mejor no la decides tú, o en qué país naces, o lo que sea. Pero tú al final siempre puedes reaccionar a eso. Y puedes, como hemos dicho, tomar decisiones. Oye, me voy a formar en finanzas. Me voy a formar para ser experto en prompt engineering, ¿no? Que estará muy de moda. Y voy a ser un crack de la IA, porque me voy a reinventar. Yo qué sé, antes era esto, ahora no hay trabajo de eso, pues me voy a reinventar.
o cualquier otra cosa que tomes en tu vida, tú siempre tienes la capacidad de tomar esa decisión y de cambiar las cosas. Lo que pasa es que muchas veces es más fácil el echar la culpa fuera, ¿no? Y decir, oye, estoy en esta situación por esto, por lo otro. Es como, ya, bueno, pues estás ahí, pero ahora ¿qué vas a hacer, ¿no? Al respecto. El otro día escuchaba en un reel una mujer que decía que la vivienda tenía que ser pública y que se la tenían que otorgar y que así se acababa el problema de vivienda. Que abajo todos los, ¿cómo es que? Todos los especuladores de la vivienda. ¿Cómo hace uno? ¿Cómo hace? ¿Cómo se cambia, si se puede cambiar, esa mentalidad que además se ha instaurado tanto en este país? Porque yo he visto la evolución, como yo siempre tengo la visión de afuera, ¿no? Inevitablemente siempre eres como un outsider y como que ves más las cosas tal vez que los otros. Yo veo que cada vez se instaura más ese pensamiento, como dices, más de victimismo, ¿no? De yo me lo merezco, dámelo, pero yo no hago nada. Claro. A ver, el cómo se cambia no lo sé, ojalá lo supiera y pudiéramos hacer algo fácilmente al respecto, pero sí que es verdad que yo también veo eso y eso me preocupa. Es una de las razones también las que me hizo plantearme irme fuera. ¿Por qué? Porque al final eso viene, pues lo que dices, de esa mentalidad de víctima o de impotencia, ¿no? De la gente de, no, es que a mí me lo tienen que dar todo, todo tiene que ser gratuito, tengo que tener una vivienda asegurada y, ¿por qué no, ya también un trabajo asegurado, ¿no? Al final, oye, pues y comida y educación y todo asegurado, pero es que eso, pues bueno, se va en la línea de lo que es el comunismo, ¿no? Y al final ese tipo de cosas, en la mayoría de los casos ya hemos visto que no ha funcionado bien. Tenemos los ejemplos de Rusia, donde ha habido muchísima pobreza, tenemos ejemplos como Cuba, que ha habido muchísima pobreza, gente pasándolo mal. Sí, a nadie, entre comillas, le falta de nada, quiero decir que en Cuba, pues sí, la gente vive, no te voy a decir que no, y tienen su casa y su comida, pero bueno, si tanto te gusta ese sistema, pues vete a vivir a Cuba. Quiero decir que, ¿sabes? Es que no hay otra. Todos son igual de pobres, ¿no? Todos son igual de pobres, claro. En lugar de, oye, no, aquí hay gente pobre y gente menos pobre, más rica, más clase media. Para mí es un sistema que creo que lo ha demostrado, y yo creo que bastante empíricamente, las democracias social liberales, siempre y cuando no sean con estados desmesuradamente grandes, que es lo que teníamos a lo mejor hace 20, 25 o 30 años, ¿no? En algunos de los países occidentales, han funcionado muy bien y han hecho que más gente que nunca salga de la pobreza, han dado mayor calidad de vida a toda la gente que vivía en esos países y creo que ese es el ejemplo a seguir. Creo que no debemos irnos seguramente ni a capitalismos extremos desmesurados, ni a comunismos o autocracias o situaciones que tampoco han funcionado y no son ideal. Oye, yo creo que el sistema que hasta ahora ha demostrado que mejor ha funcionado en la historia, claramente lo hemos visto, bueno, pues no te alejes de eso. Trata de, oye, mantenerte en lo que funciona y si puedes a lo mejor mejorarlo, pero mejorarlo poco a poco y con cosas que no se vayan a esas derivas, ¿no? Que ya hemos visto que no funcionan. Yo creo que se escucha mucho el mensaje de hay que acabar con los ricos, hay que no sé qué, hay que todo contra los ricos, pero no escucho de esos mismos el mensaje de hay que acabar con la pobreza. No lo escucho. Totalmente. Al final, de nuevo, yo creo que hay aquí cosas como muy fáciles, ¿no? Hay como alguna serie de mensajes que es muy fácil repetir y tal. Y lo complicado es realmente atajar los problemas importantes. Y lo que tú has dicho, oye, yo creo que todo el mundo aquí, en Europa, quiero decir, sobre todo, en Estados Unidos también probablemente, pero sobre todo en Europa, estamos de acuerdo en que un nivel de protección social del Estado está bien, ¿no? En decir, oye, que haya un paro, por ejemplo. Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo en que está bien que haya un paro. Pero, por ejemplo, también yo creo, y esto creo que por mucha gente que lo he hablado, que está bastante de acuerdo, pero igual no todo el mundo, obviamente, pero que tiene sentido. Si tú tienes un paro, por ejemplo, imagínate, de 6 meses y te sirve a una persona para, oye, has tenido un momento complicado, salir de esa situación, pero si tú tienes un paro, imagínate, indefinido, estas ayudas y tal, pues al final lo que acabas provocando es que mucha gente no tenga incentivos para trabajar, y a mí esto me ha pasado como empresario, decir, oye, te voy a contratar, aunque sea unas horas, voy a hacer esto, hacer lo otro. Bueno, es que no me interesa, porque si total me vas a pagar esto, estoy cobrando más o menos parecido, tal, y es como, ya, pero, jolín, te estoy dando trabajo para que empieces a salir adelante, para que empieces...
No, va, fírmame esto que yo no me interesa. Para que no me quiten el paro, fírmame el papel de que he venido a la entrevista y no sé qué, y tiro para adelante. Claro, lo que no puedes hacer es crear un sistema que desincentiva el trabajar, desincentiva este tipo de cosas. Entonces, tú al final, lo mismo con todas las partes de las políticas. Que proteja, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que de verdad si hay una necesidad, el sistema debe proteger a los más débiles, a los más vulnerables, a los más pobres y tal. Pero no puede ser que crees un sistema tan proteccionista que desincentive a la gente de aspirar a una vida mejor, de aspirar a un trabajo mejor, de querer hacer cosas. Es que no puede ser. Y más aún cuando eso lo haces además a costa de desincentivar, por ejemplo, o de dificultar lo que hemos dicho a los emprendedores, a los empresarios, a los inversores, porque eso es lo que genera riqueza. No puede haber ningún país que sufrague todo si no tiene impuestos, y los impuestos vienen de los inversores y de los consumidores y de los emprendedores. Si no están las dos partes, no funciona el sistema. Hace Y de poco la veía creación de trabajo. hace poco veía la noticia de que ya hay más funcionarios públicos que autónomos. Y dices, pues es que a los funcionarios públicos los pagan esos autónomos, esas pequeñas empresas. No puede ser que pongamos cada vez más presión en menos gente, porque entonces estás consiguiendo que todavía haya menos gente de la que paga y vas a tener que poner más presión a los que quedan, y va a llegar un momento que sea insostenible, porque ya, según decían, el 50% de la gente en España, entre comillas, vive del Estado, ya sean pensionistas, Eso te iba a sean decir, que no solo son los funcionarios, empleados públicos, etcétera. Claro. subvenciones, Dices, pagas, ayudas, paguitas, lo que sea. Todo el mundo está cobrando el Estado, pero el Estado, ¿qué ingresos tiene? Pues ninguno. son los únicos son los impuestos que Claro. pagan esas empresas, esos trabajadores, esos tal. Entonces, al final, como tú dices, si la parte privada es muy grande, pues con un porcentaje relativamente pequeño se puede sufragar todos los gastos del Estado. Pero si el Estado es enorme, y eso implica además que la parte privada sea cada vez más pequeña, claro, tienes que cobrarle además cada vez más porcentaje a la parte privada para poder compensar todo el enorme gasto de la parte pública, y eso lo que acaba haciendo es que es insostenible y se acaba destruyendo y el país implosiona, que es lo que ha pasado en Venezuela o en otros países. Y es que yo el otro día en un podcast también lo hablaba con Víctor de Wall Street Wolverine, de que ha habido gente de Venezuela precisamente que me dijo, oye, ojo, cuidado, que yo lo que está pasando aquí es que yo lo he vivido. O sea, yo salí de mi país por esto. Tío, y luego estoy viviendo otra vez con 20 años de retraso. Es que es una pesadilla. Nosotros decimos, ¿y ahora dónde nos vamos? Ya. Claro, porque es lo que te decía de nuevo, cuando pasan cosas de esta, tú no puedes huir eternamente. O sea, los países van a llegar en algún momento a alguna crisis de un tipo u otra. Pero lo que está pasando aquí es que por una parte se desincentiva el ser mejor. Uh-huh. Ser mejor profesional, ser mejor trabajador, se desincentiva. De aspirar a más. Pero además se desincentiva al emprendedor. Uh-huh. Es un sistema que desincentiva sistemáticamente. Claro, claro. Qué difícil. Yo no sé qué solución tiene esta. A ver, yo precisamente creo que lo que estamos intentando hacer aquí, que estamos haciendo en este momento, que es concienciar y divulgar y con suerte ayudar a que la gente abra los ojos y se dé cuenta o se replantee las cosas. Yo no estoy diciendo que nosotros tengamos la razón, ¿eh? Ojo, cuidado. Yo tengo una opinión. Mi opinión no es más válida que la de otra gente, pero yo tengo una opinión, oye, pues basada en haber leído, haber informado, tú en tu experiencia personal de haber vivido lo de Venezuela, etcétera. Y si esto sirve a otra gente para, oye, decir, oiga, pues igual tienen algo de razón en lo que estás contando y no es viable que el Estado nos ponga a todos piso, casa, comida, tal, no sé qué, porque no puede ser, porque al final es que es números, es matemáticas, no puede ser, ¿no? Y una cosita que sí que has dicho antes respecto al tema de lo de huir para siempre, al final en la historia se ve, ¿no? Como los países, los imperios, los estados han tenido momentos de subir y de implosionar. Y para mí, de nuevo vuelvo a la visión esta que te comentaba antes, o que os comentaba antes, de decir, oye, ¿dónde quieres vivir tú o en qué modo de juego quieres jugar, ¿no? Ha habido momentos en los que, por ejemplo, los países musulmanes eran la cúspide, ¿no? Digamos, de, oye, pues las matemáticas, de cierta serie de educación, la medicina, etcétera. Y luego, pues, a nivel a lo mejor de valores, pues hoy en día yo creo que como a lo mejor, por ejemplo, mujer especialmente, yo no soy mujer, pero como mujer especialmente, no me gustaría vivir en muchos de esos países donde tengo muchos menos derechos y donde mi vida vale menos, ¿no? Pues, oye, pues a lo mejor una de dos. Si me ha tocado nacer ahí, pues no, oye, pues decidirme a otro sitio. ¿Por qué? Pues porque
es que va a ser mucho más difícil como mujer, a lo mejor en un país como Arabia Saudí, llegar a tener una vida normal o una carrera, lo que entendemos aquí, una vida normal, ¿no? Y una vida normal es diferente. O una carrera profesional, tal. Pues esto es lo mismo en todo. Yo, personalmente, y esta es mi opinión, prefiero, si veo que la cosa se pone muy complicada, tú puedes intentar cambiar el país, que ojo, me parece súper bien, y hay gente como Milei que ha optado por cambiar el país, o creo que es en El Salvador, ¿no? Que está Sí, Bukele. Bukele, que ha hecho algo que me parece increíble. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero conseguir reducir la criminalidad de El Salvador, que era uno de los países que prácticamente tenía tasas de homicidio superiores a países en guerra, a llevarla prácticamente cero, ostras, pues, oye, ole sus huevos, porque el tío ha conseguido una cosa increíble. Ya te digo, que hay cosas cuestionables, ¿no? De cómo lo ha hecho, de tal. Eso me parece bien, pero es que es muy difícil hacer eso. Que, oye, que si alguien es capaz de hacerlo y le apetece y le motiva y lo convierte en su misión de vida hacer eso, me parece increíble. Ojalá hubiera más gente que sea capaz de hacer eso. Pero para la mayoría de gente, no todos podemos ser Mileis o Bukeles o gente que cambie la historia de un país para mejor, ¿no? Me da igual, pongo estos ejemplos porque son más actuales, pero en toda la historia ha habido gente, Gandhi, por decir otra cosa, ¿no? Gandhi, por ejemplo, pues oye, también cambió la historia de la India. Pero claro, eso es muy complicado. Entonces, para la mayoría de la gente, yo creo que la opción más viable es decir, oye, o me quedo y sufro o convivo con lo que me toque vivir, o me voy, que es la otra alternativa. Y además aquí en España tenemos una cosa, tenemos esta mentalidad de envidia y mentalidad de escasez, que tú también hablas mucho en tu libro, ¿no? De esa mentalidad de no, como decía, no, me tienen que dar todo, o a este que le va bien es porque algo está haciendo por ahí. O sea, es un poco esa mentalidad, y ella me lo dice mucho, es que aquí en España no se ve como en otros sitios que quieren ir para adelante, no sé qué. Aquí es justo lo contrario. ¿Cómo puedes identificar que tú eres así y qué puedes hacer para cambiarlo? Bueno, nosotros tenemos una serie de ejercicios, por ejemplo, cuando trabajamos con los alumnos en nuestro programa, en lo que les hacemos reflexionar sobre sus patrones mentales, sobre sus creencias, sobre sus comportamientos, sus valores, y al final es cuestión de hacer un poco de introspección, hacer un trabajo, papel y boli, ¿no? De decir, oye, ¿yo qué pienso respecto a esto? ¿Cómo reacciono frente a esto y tal? Y ese trabajo es muy duro, muy difícil, ¿vale? Porque te tienes que enfrentar a ti mismo, a tus miedos, a tus creencias, a tus valores, y eso a la mayoría de la gente no le gusta. Ponerle a una persona un espejo delante a veces es complicado, ¿no? Porque a veces te das cuenta de que hay cosas que, jolín, no te gustan y que a veces incluso ignorabas o desconocías, ¿no? Pero luego eso se puede trabajar, se puede mejorar y se consigue. Y una vez que empiezas a trabajar eso, es que el cambio es tan potente, es tan radical que vamos, mucha gente flipa y me lo suelen decir. Dice, a ver, todo lo que he aprendido y tal me ha ayudado muchísimo. Pero es que lo que he evolucionado como persona creo que es mucho más valioso que todo lo que me has enseñado sobre inversión. Estamos en el año 2025 y todavía nos cuesta hablar de dinero. ¿Por qué? Bueno, hay varios motivos, ¿no? En España, tú acabas de decir, es verdad que la envidia es el deporte nacional. Sí. En otros sitios, yo te digo, yo por ejemplo, con amigos empresarios e inversores, yo le veo que se compra un Ferrari y me alegro por él. Aquí tú ves que el vecino se compra un Ferrari y si puedes le rayas la puerta del Ferrari. O sea que es eso. Entonces, claro, al final dices, este hijo de puta, o piensas mal de él, algo habrá hecho, que habrá robado, tal. Tenemos una mentalidad en general sobre el dinero muy mala. Y entonces, claro, si todo el mundo que te rodea tiene esa mentalidad, pues tú dices, voy a andar con mucho cuidado, porque si a mí me va bien, la gente en lugar de querer a lo mejor aprender de mí para decir, oye, ¿qué he hecho yo para que me vaya bien o mejor que a otra gente? O acercarse a mí para, oye, pues a ver, ¿no? Voy a acercarme a esta persona. Normalmente es como criticar o bueno, es más fácil eso, caer o intentar si puedes, incluso a veces, depende un poco, no todo el mundo, ¿no? Pero joder al otro. Decir, oye, es mejor o la gente prefiere a veces, oye, que a este le vaya peor que esforzarme yo en que a mí me vaya mejor, ¿sabes? Sí, porque ahí es mucho yo lo veo si veo a alguien como tú, por ejemplo, ¿no? Que a ti te va muy bien, pues, oye, a mí me interesa saber cómo has conseguido tú que te vaya así de bien, ¿no? Pues tienes un libro, dices, bueno, si en este libro puedo aprender 2 cosas de por qué le ha ido bien, yo encantado. O si estás viendo un empresario de éxito que está dando una entrevista o un podcast que está hablando y habla de cosas, dices, voy a escucharle a ver por qué esta persona, o sea, los dos, como decíamos el otro día en una entrevista, los dos somos
seres humanos, tenemos 23 pares de genes, tenemos 2 brazos, 2 piernas. ¿Por qué él sí y yo no? O sea, algo tiene que haber distinto. Pues a mí me gusta entender eso distinto en vez de decir, no, pues que le vaya mal y así yo no me siento tan mal porque a mí no me vaya así de bien. Que es que yo lo veo aquí en España. Por suerte, yo creo que está empezando a cambiar un poco porque como ahora el mundo es más global, vemos de Estados Unidos que vienen de justo la mentalidad contraria, ¿no? De que si eres un empresario y has, entre comillas, fracasado, ¿no? Pero es oye, muy bien porque lo has intentado, no te puede ir siempre bien, pero te animan a que sigan, ¿no? Y aquí yo veo que está empezando a cambiar un poco, pero claro, todavía nos queda mucho camino que recorrer hasta que lleguemos a esos extremos. Nos queda mucho. Y yo creo que una de las cosas que nos pasa a los que estamos en este mundillo y en este sector es que tenemos una percepción de que hay más cambio de lo que realmente hay. Creo que lo que pasa muchas veces es que, como nos metemos en este mundillo, empezamos a rodearnos cada vez más de gente que está en ese proceso de cambio. Una cámara de eco. Claro, y parece que hay mucha gente haciéndolo. Pero en realidad, yo te diría que menos del 1% de la población española está en ese proceso de cambio. Yo no creo que la mayoría de la gente esté en ese proceso de cambio, ¿sabes? Sí que es verdad que cada vez más, pero cada vez más significa que a lo mejor antes era el 0,1% y ahora estamos en el 0,5%, que es un progreso, obviamente, Pues sí. ¿no? Pero que todavía queda muchísimo camino por recorrer. ¿Cómo le trasladas a las personas el mensaje de que sus finanzas es producto de sus decisiones? Pues al final yo también soy muy cuantitativo porque soy ingeniero, entonces al final nosotros le hacemos un poco realmente ver su realidad con números, con tal, con no sé qué. Y normalmente cuando les pones las cosas delante se acaban dando cuenta, y haciendo una serie de trabajos y de ejercicios que ya tenemos, de que realmente cuando dicen es que yo no puedo tal, es que mi situación tal, y luego lo confrontas con la realidad y con números, al final sí que pueden, ¿no? Muchas veces. En nuestro programa la gente suele pasar de no ahorrar nada, ahorrar poco, a ahorrar a lo mejor 500, 1000, luego hay excepciones, ¿no? Hay gente que sale del programa ahorrando 3000 euros al mes, pero porque obviamente pues tienen buenos ingresos. Pero a lo mejor gente que no ahorraba nada, que pase a ahorrar 500 euros al mes, ostras, es que te cambia la vida, ¿no? Y esto, pues cuando haces una serie de cosas, que es lo que... Claro, es que es complicado, son muchas horas, ¿no? De programa y de trabajo y de tal. Pero cuando haces ese proceso y de repente te das cuenta de que puedes hacer las cosas diferente, pues es muy empoderador también, ¿no? Al final le cambia mucho la perspectiva, le cambia la vida. Como decía, al final lo más potente es esa serie de clics que hacen y que los números no engañan. Al final, si tú te das cuenta y hacemos ejercicios de, oye, ¿en qué se me han ido los últimos 12 meses de gasto? Y resulta que te das cuenta que a lo mejor un 20% de tu dinero se te ha ido en chorradas que no sirven de nada o en vicios, que además no solo son, digamos, pérdida de dinero, sino que encima suele ser perjudicial para tu salud mental, salud física, lo que sea, ¿no? Al final es incontestable. Toda la gente le dice, mira, esto es lo que hay, esta es la realidad. No me cuentes tonterías, esto es lo que hay. Y ahí la gente dice, ostras, pues no me daba cuenta de tanto, ¿no? De esas típicas cositas que van sumando y que mes a mes, pues oye, se te han ido 300 euros aquí, 200 allá, 100 aquí, 40 aquí, y al cabo del año, pues te has gastado 5.000 euros y que si eso lo hubieras ahorrado e invertido, pues la cosa sería muy diferente. Ser consciente, ¿no? A mí me pasó porque Rubén tiene un Excel de gastos y me lo pasó el año pasado. Y bueno, primero lo que me costó a mí hacer ese Excel, ¿no? Pero lo primero que me di cuenta es que yo arrastraba un mal hábito, que es el uso de las tarjetas de crédito. Y lo que pasó es lo siguiente, eso lo sé ahora, pero yo lo usaba, yo siempre le decía, yo pago todo con las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Yo viví en Puerto Rico y hay cosas que te cambian la vida. Yo llegué a Puerto Rico y no tenía crédito, historial de crédito. ¿Y qué haces tú para ser una persona que llega a Puerto Rico, a Estados Unidos? Sí. Te empiezas a sacar todas las tarjetas de Kmart, de Sears, de todas las tiendas por departamento, porque te las dan, te dan un interés altísimo, pero te dan 500 euros, 500 aquí, 500 allá. Tú empiezas a usar esas tarjetas, empiezas a pagar y luego el banco te da una por 1000 y así vas aumentando. Entonces yo me acostumbré a llevar todo por tarjeta de crédito. Yo vivía aquí, pero yo tenía un piso en Puerto Rico, así que yo seguía con la misma dinámica y yo no entendía aquí cómo que las tarjetas, cómo que una tarjeta de 3000, yo tenía una tarjeta 14, con un límite de crédito en Puerto Rico de $14,000. Y cuando a mí me dan aquí una tarjeta de 3000, yo digo, ¿qué es esto? O sea, esto no me da para el mes, ¿no? Claro, yo viví años así. Entonces, y yo llevaba mis gastos en una app, pero en esta app categorizaba los gastos. Pero cuando me puse a hacer
la contabilidad. Y entonces ponía la tarjeta de crédito como no computable, ¿no? Cuando me puse a hacer el Excel y me puse a ver los gastos, y digo, solamente por la complejidad de qué hacer con esa tarjeta de crédito, dónde poner los gastos, cómo, y lo hago en otro tab, dije, pero dejé de usar las tarjetas de crédito y santo remedio. Ella estaba diciendo, pero tú no tienes tarjeta de crédito. Digo, no. Digo, pero no tengo... ¿cómo vives? O sea, ¿Cómo vives sin vives sin tarjeta de Claro, crédito? yo decía, no. Es que, pero gente de Reino Unido, yo estaba trabajando en una empresa de Reino Unido, en Reino Unido también es igual. Y me decían, no, pues para alquilar un coche una tarjeta de crédito. Y yo le decía a mi jefe, yo no tengo tarjeta de crédito. Y me decía, ¿cómo que no tienes tarjeta de crédito? Digo, es que, yo la tarjeta de crédito para mí es el mal. Dice, no, porque la tarjeta de crédito, digo, no. Digo, es que eso es, estás sacando dinero de tu yo futuro que va a pagar en algún momento. Digo, Sí, no sí. tiene sentido. Pero no solamente, o sea, yo lo pagaba a final de mes. Es el uso de la tarjeta, pero yo siempre empezaba el mes con menos. Claro. Sí, porque estabas gastando ya el dinero que no tenías, estabas avanzando ese. A ver, es verdad que en Estados Unidos es diferente porque es muy importante el tema del credit scoring, ¿no? De la puntuación que te dan y eso para luego poder acceder a hipotecas o otro tipo de deudas o cosas así. Aquí en España funciona un poquito diferente. Pero Aquí es justo al revés, si tienes deudas te dan menos. Cuanto más deudas, peor, ¿no? Pero sí que es verdad, allí eso se utiliza para demostrar que sabes gestionar bien la deuda y es como que vas poco a poco haciéndolo cada vez mejor. Pero hay que tener mucho cuidado y en sí las tarjetas de crédito yo creo que no son el demonio, ¿vale? Que puedes utilizarlas con cabeza si sabes lo que estás haciendo y pagas siempre a tiempo y no incurres en los intereses de mora y deudores, que Sí. son lo que es realmente peligroso, Sí. que tú al final cojas y digas, oye, pues por ejemplo, que has dicho el coche, muchas veces te cobran más si utilizas una tarjeta que no es de crédito. Y es más fácil para alquilar un coche con una tarjeta de crédito que con una de débito. Hay veces que incluso te lo exige, ¿no? A mí me ha pasado, me complicó la vida y te sale más caro. Y si haces una tarjeta de crédito, pues para ponerla ahí por si acaso, ¿no? Simplemente es mucho más fácil. Pues para ese tipo de cosas puede tener sentido usarla, pero tienes que usarla con cabeza y siempre tratando de no incurrir nunca en esos gastos que no te puedes permitir, en esos intereses que sí que son desorbitados. Yo llego a ver en una de estas deudas a corto plazo y tal, una TAE de más del 60%. Madre. Uf. Eso quiere decir que si tú tienes 1.000 euros un año y no los devuelves, el año que viene debes 1.600. Es una barbaridad. Sí. Eso, bueno, cosas así, y ese es un poco lo peligroso, ¿no? De ese tipo de cosas con tarjetas de crédito o con deudas estas de corto plazo. Yo digamos que la usaba, o sea, como que todos los gastos los gestionaba por la tarjeta de crédito, pero los pagaba al inicio. Pero se me facilitó tanto la gestión, dije, cuando él me decía que no tenía tarjeta de crédito, yo, pero sí, de verdad yo no entendía cómo vives, porque hay creencias que se instauran. Sí. Llega una situación de vida, para mí fue, ¿para qué decirlo? El que haya vivido en Estados Unidos y que haya llegado de grande lo sabe. Súper traumático poder tener el credit scoring, y yo tuve una casa ahí, no sé qué. Entonces, cuando, o sea, se me simplificó todo. Se me simplificó la vida. Ya yo voy gastando, voy pagando, voy gastando. No tengo que Totalmente. acumular nada ni siquiera a final de mes. Si es que esto lo puedes hacer con sumas y restas, que no hace falta más, no es ingeniería aeroespacial. Tú te entran 2.000 euros al mes y lo que nosotros siempre decimos, lo importante, el preahorro. Oye, de esos 2.000, ¿puedes permitirte ahorrar 500? Vale, pues acostúmbrate a vivir con los 1.500 que sobran. Y ya está. O sea, quiero decir, tienes que asegurarte de que con eso llegas a fin de mes. Hazlo como quieras. Y mucha gente cuando cambia ese chip y empieza a hacer así, es cuando de verdad empieza a ahorrar. Y no hace falta deuda, no hace falta nada. Oye, y si tú ya sabes que de tus 1.500, pues yo qué sé, tienes que pagar, no sé, 600, 800 para alquiler, X para gastos, tal, pues te quedan 200 para ir a tomar cerveza, salir a comer, hacer no sé qué, hacer no sé cuántos. Pues son 200. No te gastes más de 200 y te va a ir bien. Y todos los meses vas a ahorrar y todos los meses vas a hacer cosas. El problema es que mucha gente lo hace al revés. Gasta y luego a final de mes voy a ver si sobra algo o no y ya con eso ahorro. Y si aún encima ya empiezan a tirar de dudas y tarjeta de crédito, pues ya el mes que viene empiezas en negativo. Ya no empiezas con 2.000, ya empiezas a lo mejor con 1.400 porque tenías 600 que te habías gastado ya del mes anterior y eso se va acumulando y cada vez se pone más cuesta arriba. Claro. Pero igual que te acostumbras a vivir con más, también te acostumbras a vivir con menos. Es decir, si yo gano 2.000 y me suben 500, te acostumbras a 2.500. Pues te tienes que hacer la idea de, pues me han bajado el sueldo a 2.000 otra vez, pues ¿cómo vivía con 2.000? Pues a lo mejor no me iba todos los sábados a cenar a restaurantes buenos, pues tendré que ir cada 2 sábados. Claro. Y te acostumbras y al final es un hábito, ¿no? Es más el hábito de decir, yo ahorro todos los meses
y esto sé que lo tengo que hacer sí o sí, y el primer mes es difícil, el segundo un poco menos, y al quinto ya ni te enteras y ya vas con 2.000. Pero el hábito ese de ahorrar, de que todo el mundo lo que hace es, no, es que yo a final de mes no me sobra nada. Digo, ya, es que ya estás empezando la casa Por el tejado, O sea, tal hay cual. que hacer el primero, ahorra, y de lo que hay... No, pero es que entonces no llega a fin de mes. Digo, tú prueba, y yo se lo he dicho a algún amigo mío, digo, tú prueba a principio de mes quitarte 200 euros. Digo, pero no te los quites a una cuenta. Digo, mételo en un sitio que no lo puedas tocar. Porque si lo pones en otra cuenta... Sí, luego al final seguramente... acabas cayendo. Sí. Digo, pero hazlo, y el primer mes me dicen, bueno, al final un poco justo, está igual. El segundo mes es, al final es que hasta me ha sobrado dinero. Claro, es que te acostumbras a vivir con menos. Sí, y si quieres vivir con más dinero, pues céntrate en tener más ingresos, que es lo que tienes que hacer. Oye, no, yo quiero vivir, es lo que pasa, que la gente intenta vivir por encima de sus posibilidades. Yo quiero un coche mejor. Bueno, pues gana para poder permitirte un coche mejor, pero no coges y te endeudes los próximos 15 años para poder comprarte un coche que no te puedes permitir. Ese es el gran problema, ¿no? De la deuda, que la gente lo utiliza para comprar pasivos en lugar de comprar activos. Lo utiliza para endeudarse mal. Entonces ahí es cuando todo se va al garete. Tú empiezas a endeudarte pues para irte de vacaciones, endeudarte para comprarte un coche, para comprarte el último iPhone. Y es como, no tienes dinero, no te compras el último iPhone. O gana más dinero y cuando te lo puedas permitir de verdad, entonces te lo compras. Yo no tengo nada en contra, que a veces los critico, ¿no? Y tengo amigos que tienen Lamborghinis y tal. Yo no tengo nada en contra de los Lamborghinis ni de los coches caros, pero tengo en contra de la gente que tiene 4 duros y se compra un coche caro que no se puede permitir, porque eso no es una decisión inteligente. Al final es el decir, bueno, si tú quieres vivir mejor, tendrás que subir tus estándares, pero para subir tus estándares tendrás que ingresar más. Ujú. Porque yo siempre lo he dicho, y aquí alguna gente me ha dicho, no, pero es que eso es imposible. Digo, no, a ver, lo que no puede ser es que tú digas, voy a ahorrar cada vez más. Si tú tienes 2.000 euros de ingresos, lo máximo, llegando al extremo, sería ahorrar 2.000, que es imposible porque tienes que comer. Tendrías que tener todo pagado por alguien. Claro. Entonces, Pero en el mejor de los casos, pero el mejor serían 2.000. Claro, si yo quiero ahorrar 3.000 y me entran 2.000 es imposible. Ujú. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tendrás que ingresar más. Y es más fácil ahorrar cuando ingresas más que cuando recortas gastos. Porque cuando recortas, además, luego en el cerebro tienes el... "Jo, no me puedo ir a comer este día o no me puedo dar este capricho porque tengo que ahorrar". Y es como muy frustrante, ¿no? Pero sin embargo, si entra más, es mucho más fácil. Y creo que es el método de ahorro que me permitió a mí ahorrar tanto fue no el gastar menos, sino el ingresar más. Y yo dije, ¿cómo ingreso más? O sea, y lo hemos hablado muchas veces de que hay en profesiones que es más fácil ingresar más que en otras. Por ejemplo, siendo programador, pues te pones como autónomo y puedes hacer cositas, pero al final el que está de reponedor del Mercadona, ¿cómo le dices tú? Tienes que ingresar más. ¿Qué puede hacer esa persona para ingresar más? ¿Qué es lo que le va a dar esa palanca extra? Pues dos cosas, ¿no? Que es lo que nosotros enseñamos en la formación. Hay 2 módulos en los que hablamos de ingresos, ¿no? Y tú puedes hacer 2 cosas. Da igual el trabajo que tengas, tú siempre vas a poder, o uno, formarte y reinventarte. Y hoy en día, lo que hemos dicho, ser un prompt engineer o ser un experto de marketing o un closer de ventas o no sé qué, hay profesiones digitales que en 6 meses puedes reinventarte y estar cobrando el doble de lo que estabas cobrando como cajero de Mercadona, literalmente. Yo tengo muchos casos también de alumnos y gente que lo ha hecho, ¿vale? O la otra posibilidad es hacerlo sin dejar tu trabajo, que es hacer un side hustle, que nosotros llamamos, que es decir, oye, voy a hacer algo part-time. Lo que tú has dicho de programador, ¿vale? A lo mejor no sabes programar, pero sabes hacer alguna otra cosa, alguna habilidad que tengas o lo que sea, ¿no? Y al final esa habilidad sí que es lo ideal, es que sea una habilidad que escale bien y que te permite generar ingresos muy buenos. Y hoy en día, por ejemplo, es que gracias a plataformas como Upwork o cosas así, tú puedes trabajar, si hablas inglés, si no, pues igual te toca aprender inglés también, ¿no? Depende un poco, pero puedes trabajar mejor para empresas americanas, que es que por 4 chorradas a lo mejor te pagan más que tu salario entero del Mercadona, ¿no? Tú como programador lo habrás visto. Sí. O sea, lo que te pueden pagar por cierto tipo de cosas es que es increíble. O editor de vídeo, o community manager, o creador de contenido. Hay muchísimas cosas que puedes hacer, ¿no? El tema es que, de nuevo, tienes que asumir la responsabilidad de decir, vale, quiero hacer esto, ¿qué puedo hacer al respecto? Y ponerte un poco a investigar, hacer los deberes. Posibilidades hay, pero tienes que hacerlo.
para ir terminando, porque ya se nos ha ido el tiempo, llevamos aquí 1 hora y media al final, lo que te dije, que Sí, no sí, podemos hablar se pasa rápido. y como tienes otros compromisos, antes de cerrar, pues cuéntanos qué planes tienes a futuro, en qué estás trabajando o qué podemos esperar de ti en los próximos meses. Bueno, pues a ver, tengo varias cosas. Lo que pasa es que hay tantas cosas que me gustaría hacer que no me da la vida para todo, ¿no? Ya. Pero ahora dentro de poco es el 5º aniversario del Método Rico y una de las cosas que me hace ilusión, que no sé si me dará tiempo, es sacar una edición especial, ¿no? Por el 5º aniversario y tal, porque hemos vendido, pues eso, decenas de miles de copias y querría hacer algo chulo, diferente para celebrarlo. También tengo en mente y tengo ya empezado a escribir, tengo ya una parte escrita de un posible libro, de otro libro, que también me apetece mucho, me hace ilusión. Luego, con mis empresas, con el Método Rico, pues seguir creciendo. En España nos queda todavía mucho recorrido, porque tenemos todavía, como hemos dicho antes, yo creo que el 99,9% de la población por delante para poder ayudarle, entonces ahí nos queda mucho recorrido. A más medio plazo sí que me gustaría también explorar Estados Unidos, la parte latina y LATAM para poder ir a otros mercados también de habla hispana. Y luego también otras cosas que estamos haciendo es crear empresas del grupo que ayuden a la gente no solo hacerlo bien con su dinero, sino con otros temas adyacentes. Por ejemplo, la gente nos pedía mucho el tema de la fiscalidad, pues he creado una empresa con un fiscalista para ayudarles también con temas fiscales. O el tema de la inversión inmobiliaria, que también la gente a veces le cuesta ciertas cosas, el tema de la financiación, el tema de encontrar oportunidades, pues estamos trabajando en crear empresas para ayudar a la gente con algunos de los problemas que no es ya la formación, sino que cuando te formas quieres hacer cosas y luego a veces pues necesitas apoyo, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. Pues hacer empresas que hagan más fácil todavía a la gente, que acabe dando el santo, que vaya más rápido y demás, ¿no? Estamos un poco trabajando en esa línea. Muy bien. Te iba a preguntar, ahora que has dicho eso, porque a lo mejor es por lo mismo, ¿no? Estoy en una cámara de eco y me resuena todo y solo veo eso y mi Instagram está lleno de eso, pero veo, bueno, lo he comprobado, ¿no? Que cada vez más gente invierte en inmuebles. O sea, a día de hoy todo el mundo quiere invertir en inmuebles, aparte de en Bitcoin, que ya es la commodity casi, por así decirlo, pero veo muchísima gente que está empezando y surgen muchas empresas, como dices tú, para ayudar a otros, para que con poco capital puedan invertir, ¿no? Yo no sé si tú inviertes en inmuebles y si inviertes en inmuebles y además tienes empresas que ayudan a invertir en inmuebles, si ves también esto. Sí, nosotros, por ejemplo, nos cuesta cada vez más encontrar buenas oportunidades a buen precio. ¿Por qué? Porque hay mucho inversor no profesional que se ha hecho un cursito de invertir en inmuebles y algunos de ellos, pues, no, digamos, no sé, no son muy profesionales y están dispuestos a pagar más de lo que, en mi opinión, valen ciertas oportunidades. Entonces, claro, yo no compito con eso. Yo sí que invierto. Tenemos una empresa en la que sobre todo hacemos inversión inmobiliaria para comprar, reformar y vender actualmente, porque las otras las vendí. Tenía otra de inversión a largo plazo y otra de gestión de habitaciones y rent to rent y esas las vendí. Pero lo que veo es que yo hay a lo mejor inmuebles en los que estoy dispuestos a pagar, pongamos, yo qué sé, 400.000 euros, en Barcelona o en Madrid estoy hablando, ¿vale? Y a lo mejor viene alguien que dice, pues yo pago 500. Digo, pues es que sí, vale, pues si tú lo pagas, pues para ti. Pero yo no, porque entonces a mí yo ya no hago el negocio que yo quiero hacer, ¿no? Con eso, que no pasa nada. Pero simplemente pues tengo que hacer el trabajo de visitar muchas más oportunidades, de analizar, revisar muchas más oportunidades para encontrar alguna que sea rentable. Pero bueno, es parte del juego. Quiero decir, al final hay momentos en los que hay mucha demanda y poca oferta, y hay momentos en los que habrá mucha oferta y poca demanda, que sería pues como en el 2012, cuando nadie quería comprar pisos porque estaban cayendo, o 2013-14, que hasta que empezó un poco a repuntar, ¿no? Y ahí era súper fácil comprar, pero era difícil vender. Ahora es fácil vender, pero es difícil comprar. O sea que ya no haces lo de un piso al mes que hace. No, ahora, bueno, no estoy. Sí que estamos ahora, por ejemplo, desde enero hemos comprado 2 o 3 pisos también, ¿vale? Pero para comprar, reformar y vender. No lo estoy haciendo con la empresa que comprábamos antes pisos para alquilar, ¿vale? Porque esa empresa la vendí a mis otros 2 socios. Al irme de España, pues quité ciertas empresas, ¿no? Y esa la vendí, mi participación a los otros 2 socios. Pero sí que estamos comprando para comprar, reformar y vender, no para construir, digamos, una empresa grande, tenedora de muchos inmuebles. Yo, antes de las preguntas finales, ¿cómo compras, reformas y vendes, haces homestaging? De hecho, una de las empresas que monté y con la que conocí a mi actual pareja fue una empresa de homestaging. Yo tenía una empresa con ella que se llama Domo Homestaging. De hecho, la web y digamos en Google todavía aparece y demás. Y nosotros nos parecía fundamental la parte del homestaging para luego poder pues poner el producto en el mercado y sacar la máxima rentabilidad posible.
Cuesta, ¿eh? A mí me cuesta captar, sobre todo a inversores. No lo ven. No lo ven. De hecho, nosotros esa empresa la medio cerramos, dejamos de hacerlo porque veíamos que el mercado no estaba todavía preparado a nivel de entender el producto, de la potencia que tiene el producto y de lo útil que es. Y nosotros lo utilizábamos para nosotros. Yo conocí Claro. a mi chica porque yo buscaba a una home stager para mis inversiones, para mis pisos y tal, y nos acabamos asociando. Y yo quería también ayudarla pues un poco a crecer con la empresa, ¿no? Pero al final lo que tú dices, yo creo que el mercado, y te estoy hablando, claro, yo esto es a lo mejor hace 3, 4, 5 años, con lo cual, bueno, más bien 4 o 5 años, que llevamos unos cuantos años juntos, con lo cual ahora el mercado habrá evolucionado. Cuando nosotros estábamos con ese tema, es que la gente del homestaging no sabía ni lo que era. O sea, era una cosa que la gente desconocía. Ha evolucionado, pero yo creo que queda un recorrido. Sí, o sea, hay sí. que trabajárselo todavía con pico y pala. Totalmente. Bueno, para cerrar, te voy a hacer la última pregunta que tenemos en el podcast, siempre esta pregunta de ¿a quién te gustaría que trajésemos al podcast que crees que puede aportarnos algo, puede aportar a la audiencia? Bueno, al final hay muchísimos referentes, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy, como estoy en Andorra, hay muchísima gente de ahí, lo que pasa es que es verdad que es más difícil, pero, por ejemplo, aquí hay una chica también que se llama Mercedes, que trabaja con temas de nutrición y de fitness, que además está en Madrid, será más fácil que se pueda pasar por aquí, que igual es interesante que charléis también con ella y que os cuente un poquito, ¿no? Ahora ella, aparte de que tiene unas redes sociales muy potentes, está empezando pues, a crecer más con su negocio y tal, y creo que puede ser un momento chulo para que también os cuente un poco Mercedes, ¿qué su más? experiencia. Mercedes Montilla se llama, pero bueno, ya os pasaré el contacto. Vale, pues oye, aquí también nos interesa el mundo del fitness y la salud sobre todo. Por eso Pues también no creo solo que el podría fitness, encajar perfectamente con... pero sí, creo que pues genial. Pues nada más, ¿dónde te pueden encontrar para ver más sobre ti? A ver, soy bastante fácil de encontrar. Quiero decir, si tú pones Richard Gracia en Google, te van a salir un montón de cosas. Probablemente sea mi Instagram, mi página web, mi canal de YouTube, que además le estoy ahora dando bastante caña al canal de YouTube y quiero sacar pues cada vez más podcasts y más contenidos también de valor, que a la gente le está gustando mucho. Y si ponen también el método rico, pues también saldrá nuestra web, nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube. Así que yo creo que no será muy difícil encontrarnos. Muy bien. Pues nada, que muchas gracias por hacernos este huequito, por estar aquí, que la verdad que ha sido un placer, ya te digo, ha sido uno de los que me ha ayudado en mi camino y tenerte aquí ha sido Genial, un auténtico pues, placer. Me alegro mucho de verdad de haberte podido ayudar, que es lo que a mí me motiva, ¿no? Que muchas veces la gente, a veces, pues con otro nivel de conciencia, no te critica y dice, ay, ¿por qué haces esto? Si te va tan De bien, humo. tal, no sé cuántos. Es que no te das cuenta de que se puede hacer esto y se puede, además de ganar mucho dinero haciendo esto, tener algo que es muy gratificante y muy motivador, porque pues ahora no nos conocíamos en persona, nos acabamos de conocer hoy, y ver que, joder, que mi libro te ha ayudado en ese camino y tal, pues para mí es muy gratificante. Ayer estuve en un evento con alumnos y con gente, en el evento éramos 500 personas, y luego con la comida con alumnos éramos pues algo más de 50, éramos 60, 70 personas, y la gente está muy agradecida. Y eso, se me pone la piel de gallina, eso es lo que a mí me hace hacer todo esto. No el dinero. El dinero es una consecuencia de ayudar a la gente. Si tú ayudas a la gente y le aportas valor y le cambias la vida para bien, es que va a estar encantada no de darte dinero, sino de pagarte por tus servicios, ¿no? Y por tu valor. Sí, sí. Pues nosotros te agradecemos por venir a nuestro podcast, por también ayudar a nuestra audiencia y pues nada, esta es tu casa. Muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien. Espero que hayamos aportado algo de valor y nada, nos vemos pronto. Muy bien. Gracias. Adiós. Chao.